Sí, ya mejor, perdón. Sí, voy a estar monitoreando. No sé qué tengo, no sé qué pasa con la tarjeta de audio. Y creo que el problema de la tarjeta de audio va a ser que nos va a costar, uf, nos va a costar otra tarjeta de audio. Lo siento mucho, disculpas, no me di cuenta. Eh, y bueno, seguimos adelante. No sé desde cuándo ocurrió, si fue todo el tiempo. Si fue todo el tiempo, pues, uf, qué barbaridad, 45 minutos sin audio. Lo siento muchísimo. Mil disculpas. Espero que tengamos audio de otra fuente, que es la cámara, para poderlo poner en, en internet. Bueno, vamos a seguir adelante. Y quería yo contar lo siguiente. Nuevos intentos de asesinato de Greenpeace. Greenpeace lleva 24 años. eh, Greenpeace lleva 24 años empeñado en asesinar niños asiáticos. Me explico. Hay un cultivo transgénico que se llama el arroz dorado, que tiene un alto contenido en vitamina A. Este arroz se propuso porque en Asia, donde el alimento principal es el arroz, es arroz blanco y el arroz blanco no tiene vitamina A. Si los niños no tienen suficiente vitamina A, tienen problemas de desarrollo retinal, quedan ciegos y al poco tiempo suelen morir porque además cuando eres pobre y eres ciego, pues tus posibilidades de supervivencia son escasas. Se calcula que esto le pasa a 500.000 de niños al año. O sea que en 24 años son 12 millones de niños que han muerto por falta de vitamina A en los lugares donde el arroz es el alimento principal. Eh, el, Greenpeace dice que todos los transgénicos son malos porque, por definición. Entonces tienes que atacarlos. Bien. A instancias de una demanda de Greenpeace, nos contaba mi amigo J.M. Mulet, un juez filipino paraliza la comercialización del arroz dorado. Esto supondrá perder la cosecha y la ruina de cientos de agricultores y la falta de vitamina A en muchas dietas infantiles. Dan mucho asco. En la entrevista que nunca se publicó que yo le hice al anterior director de Greenpeace en España, le preguntaba yo por esto, ¿no? Ellos creen que los transgénicos son malos. No lo pueden demostrar. No hay demostraciones. Hay 25 años, ya muchos más, 35 años de utilización de los transgénicos sin que nadie se enferme, sin que nadie se muera, sin que se acaben las otras especies de del mismo cultivo que es transgénico, sin que pase ninguna de estas tragedias que nos anuncian que, que pasan. Entonces, simple y sencillamente es una creencia irracional de Greenpeace que ha mantenido incluso promoviendo ataques. En 2013, hace 11 años, unos grupos de campesinos filipinos, sin relación alguna con Greenpeace, no nos lo creemos, destruyó un ensayo de arroz dorado en Filipinas. El punto es, gente como Greenpeace te dice, hacen falta estudios, vale, vamos a hacerlos, que se hacen los estudios, pero los estudios son plantar experimentalmente el arroz dorado, luego ya tienes arroz dorado para hacer experimentos, ver si realmente mejora la ingesta de vitamina A en los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando quieres hacer esos estudios, entonces te lo prohíben y te atacan. Entonces, esto fue la destrucción de un ensayo de arroz dorado, como antes en España hubo algunas destrucciones de cultivos transgénicos de maíz a cargo del el vendedor de patrañas pseudomédicas. eh, eh, ¿Cómo se llama? Joder, qué bueno que se me olvida, ¿no? Josep Pàmies, que fue el primer español
sentenciado por delitos de ecoterrorismo. Entonces, eh, la, en 2013, pues, entró gente, destruyó estos campos experimentales. Unos años después, en 2016, más de 100 premios Nobel acusaron a Greenpeace de crímenes contra la humanidad por oponerse a los transgénicos y concretamente al arroz dorado. ¿Por qué? Porque el arroz dorado tiene un beneficio claro, inmediato para sus consumidores, para los niños. Porque el arroz dorado se iba o se va a distribuir gratuitamente a los agricultores que lo deseen en Asia. No se les va a cobrar, no se está enriqueciendo Syngenta, Monsanto, Bayer, todos los eh, eh, villanos que se inventan estas personas que se olvidan además de los otros productos que tienen que ellos utilizan con toda tranquilidad, ¿no? Y entonces, pues estos premios Nobel le dieron un toque a Greenpeace y a Greenpeace le dio exactamente igual. Y lo que ha ocurrido ahora, por supuesto, es aquí donde estábamos. Un juez filipino ha paralizado la comercialización del arroz dorado que había sido aprobado en Filipinas, por cierto, en 2021. En este momento hay un recurso metido para impedir, para suspender esta paralización de la comercialización del arroz dorado, que además no solo afecta, decíamos, a los niños, sino que destroza las posibilidades de comercialización del producto que ya están cultivando muchísimos en Filipinas, agricultores que van a quedar en la calle, pero a Greenpeace le da exactamente igual. Nunca le ha importado a la gente, y esto es lo que hay que recordar. A Greenpeace le importa no el medio ambiente tampoco, sino la idea romántica, místico, esotérica que tienen de, del medio ambiente, del entorno, de la madre naturaleza, de la Pachamama. Y entonces, a punta de yo creo, mueven las cosas. Yo les pido, si usted apoya a Greenpeace, búsquese a alguien más a quien apoyar. Hay muy buenas causas en el mundo que merecen todo el apoyo que hay. Pero Greenpeace no le rinde cuentas a nadie. Greenpeace funciona por creencias, por posiciones religiosas y le da igual la gente. Si Greenpeace triunfa contra el arroz dorado, cada año esto se paga con 500,000 niños muertos. A algunos les importará poco porque son asiáticos, ¿no? Y Greenpeace es fundamentalmente una operación europea. Pero a otros no nos importa, no nos parece tampoco relevante y nos da igual de dónde sean los niños. Los niños no deben morir por desnutrición cuando hay una forma de evitarlo, que no le gusta a los salvajes de Greenpeace. Ah, ya me estoy temiendo que quien estaba hablando por teléfono era alguien que me quería avisar del audio, pero es que así no se hace, así no se puede, ¿no? Me mandan un mensaje, quizás. Pero lo de Greenpeace es verdaderamente preocupante y aterrador. Ahora voy a dedicarnos un largo rato a hablar de lo bueno que es el crimen en México. El crimen en México se porta muy bien, o por lo menos, uy no, eso es lo que, ah, o por lo menos eso es lo que había, por lo menos eso es lo que había dicho el señor Andrés Manuel López Obrador, que en una misma de sus conferencias de prensa, en una misma homilía matutina de las que da 3 horas al día, 3 horas en las que no está gobernando, es lógico, eh, ha comentado lo bien que se porta el crimen. En México está ocurriendo un problema. Eh, el proceso electoral que se realiza el 2 de junio y que no solamente es para el Ejecutivo Federal, sino para el Legislativo Federal, para gobiernos de los distintos estados de la Federación Mexicana y para muchísimos municipios, está teñido de sangre de una manera
sin precedentes. El país anunciaba hace poco que México va hacia una elección más violenta con 30 aspirantes asesinados, diputados locales y sobre todo presidentes municipales o ediles o concejales. 77 están amenazados y 11 han sido secuestrados por la delincuencia organizada que desea garantizarse que quienes ganen las elecciones sean personas afines a ellos que les permitan precisamente desarrollar su actividad delictiva sin interrupciones ni molestias. La versión oficial de Andrés Manuel López Obrador ante este hecho es que esto se está mencionando solamente porque así lo perjudican en campaña a él y a su partido, que está sufriendo muchísimo porque son ataques absolutamente inaceptables, pero siempre ha habido violencia en México, no sé por qué se preocupan, y además el crimen en México se porta muy bien, ¿no? Esto salía hoy precisamente. En México la palabra, pues, no sé por qué en los últimos 20 años, porque cuando yo me fui no pasaba, los últimos 20 o 25 años, la palabra ocupan se ha convertido en requieren, necesitan o desean. Ocupa zapatos, alguien quiere zapatos. Ocupo un, un pan, pues quiero un pan. Deseo un pan o necesito un pan. Entonces, ocupan candidatos permisos del narco, quiere decir que los candidatos necesitan permisos del narco. La Agencia de Reforma dice que no solo los ciudadanos tienen que aceptar las reglas del crimen en algunos estados del país, también los candidatos de partidos políticos para hacer campañas deben pedir permiso a la delincuencia, que en muchos lugares de ese pobre país mío son el único poder. El retén de encapuchados que detuvo momentáneamente al aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, porque sí, la propia candidata oficial se encontró un retén en carretera con gente que le dijo, pues nosotros queremos que nos ayude, encapuchados y con grabándola con móviles. Igual si lo hubieran querido matar, lo hubieran hecho. Obviamente allí quien esté a cargo de la seguridad, madre mía. Eh, pero eh, dice que esto es una muestra del amplio catálogo de zonas por las que solo puede transitarse con la anuencia del narco o de la delincuencia organizada, que no es forzosamente del narcotráfico. Hay una gran variedad de delincuentes que le pueden a usted hacer la vida imposible o corta en México. En el curso de las campañas presidenciales y locales que están a un mes de finalizar, se acumulan reportes de amenazas, ataques y hasta asesinatos de los participantes de la contienda en distintas entidades. Es decir, que si usted quiere hacer campaña necesita permiso del narco y si no se lo dan, pues entonces usted mejor se retira, porque si no se retira, lo retiran a tiros. 30 asesinatos en una breve campaña electoral debería ser un escándalo a nivel mundial, pero México nunca es un escándalo a nivel mundial. Nunca es un escándalo a nivel mundial. El presidente dice lo siguiente. Por eso le pregunto si hay paz, hay orden allá en la frontera Sí, sur de sí, Chiapas. en los momentos más difíciles yo recorro todo el país. Tengo cientos de anécdotas. A ver, están asesinando gente, detienen la comitiva de la candidata oficial. Hay un problema de narcotráfico brutal, hay un problema de delincuencia brutal, hay asesinatos, hay violaciones, hay robos. López Obrador habla de cómo él puede recorrer los municipios. Hombre, o lo hace con un fuerte dispositivo de seguridad, o lo hace con anuencia del narco. Porque él siempre cree que se habla de él, porque es el único tema que verdaderamente le apasiona. Sobre eso. Imagínense ir a Batopilas, Son municipios donde hay una enorme presencia de en distintas Chihuahua, bandas narcotraficantes. a Urique, en Chihuahua, a Morelos. Todos municipios controlados por bandas de narcotraficantes. En Chihuahua, Malfuerte, a Sinaloa de Leiva,
a Choi, Sin problema. a Badiraguato. Badiraguato es el lugar de nacimiento y de residencia en su momento de el Chapo Guzmán, de la familia del Chapo Guzmán, de sus hijos y de la madre del Chapo Guzmán, que ya falleció, pero cuando fue a Badiraguato, el señor López Obrador fue a saludarla muy amablemente. Pero se porta bien A el crimen Canela. cuando usted va para allá. Se porta bien el crimen cuando usted va para allá. Pero siempre. No es ahora. Iba yo a todos los pueblos. El crimen se porta Matamazula. bien. Tengo el orgullo de conocer. El crimen se porta bien. El crimen se porta bien. Pues entonces, ¿para qué lo perseguimos, verdad? Pues el crimen se porta bien siempre, por lo menos con él. Con los 180,000 muertos que lleva México en este sexenio, parece que no se han portado tan bien. López Obrador afirma que los 180,000 asesinados han sido miembros de bandas narcotraficantes que se pelean entre ellos, porque son muy respetuosos con la ciudadanía, muy respetuosos con la ciudadanía. Y lo dice más adelante, déjenme ver si encuentro dónde. Hay algo que se debe saber también. Las agresiones que se dan en el país por lo general se dan entre los grupos. Afortunadamente, aunque todas las agresiones y más las pérdidas de vidas humanas son lamentables, se respeta a los ciudadanos. Tengo 2 amigos asesinados por la delincuencia en México. Ciudadanos que no pertenecían, por supuesto, a ninguna banda. Eso es lo que nos dice López Obrador. Y en la misma, si el crimen se porta bien con él, pues qué bueno, ojalá y se portara bien con todos y ojalá y no existiera. Pero se le ha permitido florecer con base en una idea ridícula, que es la de que si les das dinero a los jóvenes, ya no se van a ir al narcotráfico, cosa que es absurda. Pero pasó lo siguiente. Pero yo nunca dije eso. Usted dijo que regresaría al ejército a los No. cuarteles. No. Yo dije de que había que apoyarnos. Regresaría Cuidado. Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles, que es lo que muchos mexicanos están pidiendo desde tiempos de Calderón, porque al ejército se le han dado funciones que constitucionalmente no debería tener y además se le han dado una serie de prebendas magníficas, la operación de los puertos, la operación de las aduanas, un aeropuerto, el nuevo tren que se hizo en la península de Yucatán, destrozando el sistema de cavernas y ríos subterráneos de la península, y también eso va a ser negocio para el ejército mexicano. Pero se había dicho, o por lo menos esto afirma este reportero, había dicho López Obrador que habría que regresar al ejército a los cuarteles. regresaría al ejército a los cuarteles. No. No. Fíjense, yo me acordaba. Hay que cuidar a la institución militar. Que regresen los soldados a los cuarteles. ¿Cómo? Que regresen los soldados a los cuarteles. No oí bien. Que regresen los soldados a los cuarteles. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Que regresen los soldados a los cuarteles. Seguimos. Yo dije de que había que apoyarnos, porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. Pero yo nunca dije eso. Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles. No. Pero yo nunca. ¿Qué le digo yo?
¿Qué le puedo decir yo? Que ahora este segmento de este streaming, cuando lo ponga yo en YouTube, me van a decir que odio a López Obrador, que soy enemigo de la Cuarta Transformación, que no hay tal transformación, que, que estoy apoyando a la derecha, de la que siempre me he opuesto, que me daban dinero por esto. Yo por eso estoy pidiendo, pueden poner €1 al mes en Patreon, sí, porque me dan millones de euros por atacar a López Obrador. No van a salir de allí. Pero esto que estamos viviendo es una absoluta vergüenza. Es absolutamente vergonzoso. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos en este momento. Y no sé si quieran que repita algo, porque bueno, me preocupa mucho lo que pasó y me genera una enorme tristeza. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué me están contando ustedes. Ah, no hay políticos buenos. Bueno, puede que estén muertos. En México no en México creo que sí hay políticos buenos. En México creo que sí hay políticos, eh, pero no están en activo. ¿Dónde vas a estar en activo? ¿Dónde vas a estar en activo? ¿En Morena? No. ¿En el PRI-PAN? Tampoco. ¿Cuál es la tercera opción? Movimiento Ciudadano, o sea, payasos. Una presencia prácticamente residual en las elecciones, ¿no? Es una agencia de estas pequeños partidos, agencias de colocaciones, que dicen todo lo que hay que decir, porque finalmente no lo tienen que cumplir. Es muy fácil prometer cuando no tienes que cumplir, ¿no? Yo te puedo decir, si yo llego a ser la presidencia de la Comisión Europea, voy a promover directamente que se expidan leyes que impidan la exaltación del odio. Y además voy a darles helados para todos. Total, como no voy a ser presidente de la Comisión Europea nunca, ya puedo prometerles helado y caviar. Entonces, no. Pero sí hay políticos buenos. Yo, en donde vivo y donde me muevo, afortunadamente hay políticos buenos. Hay gente buena que está en política para mejorar la situación de su gente, de la ciudadanía, de eso que llama con repetición incesante el observador del pueblo, al que no conoce. Pueblo al que no conoce. Y te voy a explicar por qué. Él viaja mucho por todo, conoce todos los municipios, ha estado en todos los municipios. ¿En calidad de qué ha estado? ¿De visitante, de trabajador o de salvador? Posible. Porque desafortunadamente México ha educado a su gente, sobre todo a los indígenas, a los pobres, a los campesinos, que generalmente son lo mismo. Campo es pobreza y pobreza es una caridad que mantiene en su gran mayoría a los indígenas, a quienes se les han arrancado todas las oportunidades en México por paternalismo, por desprecio, dos formas de racismo igualmente tóxicas. Y cuando va el señor candidato al municipio de ponle el nombre que quieras, es recibido como la posibilidad de un cheque en blanco para el futuro. Es adorado. Es el sí, señor presidente, es el sí, señor candidato, es lo que usted diga, señor candidato, es qué guapo es usted, qué simpático es, sus chistes son los más divertidos, sus visiones lo más aguda del mundo. Pero ayúdenos, por favor. La infantilización de la ciudadanía mexicana ha sido tan brutal que cuando tú vas como parte del gobierno, como parte o como candidato de cualquier partido, da igual, a los lugares más pobres, a los pueblos indígenas pobres, campesinos de México, ese medio rural pobre e indígena, te van a tratar de tal manera que tú no los conoces. Conoces lo que han hecho de ellos el PRI, sobre todo, durante 100 años,
Y lo que estás haciendo tú ahora con Morena. Una gente infantilizada que quiere ayuda. Y es lo único que le interesa. No hables de que has logrado desarrollar la conciencia política de los mexicanos, porque no es cierto. Entonces, López Obrador no conoce al pueblo, conoce la máscara que se pone el pueblo para recibir al que podría resolverle sus problemas. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que, ah, no sé, yo cada día estoy más desesperado. Y más desesperado estoy porque lo que me van a decir es que obviamente estoy en contra de. Pero cuando la gente trabaja por su gente, cuando la gente conoce los problemas de su gente, cuando la gente se acerca como un ciudadano, como un vecino más, o lo haces aquí en una asociación de vecinos o en un partido y vas con la gente, oye, ¿qué pasó aquí? No, pues tenemos este problema. Uy, mira, pues vamos a tratarlo de llevar ante el ayuntamiento, si lo estamos controlando, vamos a tratarlo de resolver, a ver si hay dinero, a ver si hay posibilidades, ta, ta, ta. Pero es una situación mucho más de igual a igual, porque el político es ciudadano y el ciudadano mañana puede ser político, ¿no? Y la gente, una profesora de economía pasa a ser concejala o alcaldesa durante 4 años y luego regresa a ser profesora de economía. No es la, salvo en algunos casos, no es la beca para toda la vida, ¿no? Y creo que en México hay gente que podría hacer mucho más de lo que está haciendo, pero ¿dónde? ¿Dónde lo están? ¿Dónde pueden accionar? Es increíble. ¿Qué implicaciones se obtienen si un país rompe relaciones diplomáticas con Israel como protesta ante la guerra? Pues ninguna. No hay ningún, sobre todo si no es un país con el que tenga relaciones comerciales relevantes. Porque mira, las relaciones diplomáticas son meramente simbólicas cuando no hay relaciones comerciales. Cuando hay un fuerte intercambio económico entre los dos países, la ruptura de relaciones diplomáticas sí tiene una implicación de una sanción más allá de lo moral. El problema es que yo creo que romper relaciones con Israel no es la solución, porque Israel no es Netanyahu. Y no puedes hacer lo mismo que Netanyahu, no puedes atacar al pueblo israelí por lo que hacen sus dirigentes. Del mismo modo en que no es admisible que se ataque al pueblo palestino por las bestias brutales que tienen de dirigentes que se han apoderado de la dirigencia durante muchísimos años. Así que eh, no creo que sea correcto. Si me están diciendo que Pedro Sánchez va a romper con Israel. Si Pedro Sánchez va a romper con Israel, me sigue pareciendo incorrecto. Me sigue pareciendo que no es más allá de algo simbólico. Puede ser, ojalá fuera, un llamado de atención a la ciudadanía israelí para que se quiten encima a este escorpión criminal que es Netanyahu. Pero también podría ser un llamado a la unidad alrededor del líder y darle más apoyo a Netanyahu del que tiene actualmente entre la ciudadanía. Ciudadanía que por otro lado no quiere que la entreguen a Hamas, que es el problema. Si le quitas todas las armas a Israel, Israel dura 2 semanas. Es aniquilado con todos sus habitantes y convertido en un califato. Esto es lo que ha planteado Hamas y lo que ha planteado las milicias de Al-Aqsa, etcétera. Entonces, cuando dices, vamos a desarmar Israel, sí, pero no es la solución. Es que tiene implicaciones, tiene complejidades que van mucho más allá de la mera visceralidad. Entonces, pues, si se rompe con Israel, me parece que tiene un valor simbólico, fundamentalmente, pero no es la solución, ni creo que vaya a empujar a la solución. ¿Cuánto dinero falta para decir que no se digo, sino Diego, según cada persona y cuánto dinero mueven las mafias? No tengo idea de qué hablas. Pero bueno. Eh, y por último, ya no voy a hablar más de Israel hoy. ¿Cree que la masacre de Netanyahu puede provocar el resurgimiento del fantasma del nazismo nuevamente y el odio sangriento hacia los judíos? Ya ocurrió. Esto ya pasó, ¿no? Eh, Ayer veía yo que en México, en la UNAM, se está pidiendo que se eche de la Universidad Nacional Autónoma de México a unos profesores que son sionistas. Y los informes que yo recibí es que no son sionistas, son judíos. Y eso ya basta para que los llamen sionistas.
Fíjate, yo tengo apellido, sin tener relación con el pueblo judío, ya que mi padre adoptivo es el que se apellidaba Schwartz. No tengo relación ni religiosa, ni cultural, ni étnica, ni de ningún tipo con el pueblo judío. Y a mí me han, por supuesto, acusado de cosas horrorosas en los comentarios de aquí mismo. Obviamente que bloqueo. Sí, sí, el antisemitismo siempre está esperando la oportunidad de resurgir. La derecha e izquierda. Y es una oportunidad excelente, que, creo que lo es. Eh, Vamos a hacer esto. Me está pidiendo Rubens que haga un resumen de lo que estaba diciendo sobre la psicología y conté algunas de mis anécdotas con los conductistas. Pero básicamente lo que decía es que si me dicen estudia psicología, hombre, yo estudié psicología, afortunadamente, nada más que no la terminé, hice la mitad de la carrera. Pero vamos a hacer lo siguiente, si no puedo rescatar el audio que esté en cámara, porque esto está con el micrófono que sale de aquí, pasa por una tarjeta de audio que entra al ordenador, o computadora o computador, y se graba también aquí. Entonces, si no consigo rescatar el audio de la cámara, pues entonces lo repito la semana próxima. ¿Les parece bien? Bueno, son 8:18. Quería yo comentar esto. Ay, ahora no sé por qué YouTube me hace esto. Yo no sé qué maldad cometí, horrorosa. Pero YouTube me ha estado poniendo shorts de Juan Ramón Rayo respondiendo preguntas de sus fans. Y bueno, esta en concreto, como habla de las ideas que yo estoy convencido que son las mejores para una sociedad, que son las ideas que ha ido desarrollando la socialdemocracia, pues voy a tenerle que dar un cursillo rápido a Rayo. Y mira que él es profesor de economía, pero parece que no pasó por algunas clases, ¿no? Lo apruebo porque pertenece a mi partido. Porque he descubierto con este pequeño fragmento que vamos a ver ahora, que Juan Ramón Rayo pertenece a un grupo extrañísimo que son los marxistas de derecha. Y usted dirá, qué barbaridad está. Bueno, lo explico muy bien en este vídeo. Si usted lo quiere ver, busca marxistas de derecha en el canal y tiene toda la explicación de quiénes son los marxistas de derecha. En resumidas cuentas, mire, el socialismo es una idea que nace a principios del siglo XIX. La primera vez que se usa la palabra socialismo es como opuesta a individualismo, a la idea de que el empresario como individuo es el único responsable del desarrollo de la economía. Y empresarios mismos. Hay un textilero, ahora no me acuerdo cuál era su nombre, y soy malísimo para los nombres, lo saben todos ustedes. eh, los, los primeros que utilizan el nombre de socialismo lo hacen para oponerlo a esto y dicen, no, no, es que esto es un asunto de una sociedad completa, no es de que, uy, el señor es emprendedor. Entonces, emprendedor, pues sin los trabajadores y sin el de la contabilidad y sin el chofer que reparte las cosas y sin el tendero que vende las cosas, pues el empresario solito con una mano adelante y otra atrás, no hace nada. Entonces, no es el esfuerzo individual el que logra cosas, sino el esfuerzo social. Y así, Binet y otros empiezan a utilizar la palabra socialismo. Esto yo lo cuento, por cierto, en el cursillo que debería tomar. Yo invito a Juan Ramón Rayo a que venga al Partido Socialista Obrero Español aquí en Gijón, cuando yo doy el curso de bienvenida a militantes, contando la historia del partido. Bien, entonces, se desarrollaron muchas ideas distintas sobre qué sería el asumir la dimensión social de la economía y por supuesto de la política, ¿no? No es que el rey sea el importante, no. La sociedad puede arreglarse democráticamente. La democracia en cierta medida es una institución socialista, la democracia actual, no la griega. Y entonces aparece un señor que resultó que tuvo mucha relevancia, que era un filósofo, se llamaba Marx, se apoyaba en Engels, y que dijo que el socialismo era la propiedad social de todos los medios de producción en un mundo ideal, idílico, no.
la propiedad social de los medios de producción y la transformación de la sociedad para acabar con la lucha de clases, terminando por supuesto con las clases dominantes, para construir una sociedad anarquista, igualitaria, idílica, utópica, juajuay, que se llamaría el comunismo o el socialismo. El socialismo era la forma de, era el proceso intermedio, donde vas socializando las fábricas y metiendo a la cárcel a los burgueses y demás, eh, para llegar al comunismo. Esa era la idea de socialismo de Carlos Marx. Ok, desafortunadamente para el pensamiento mundial fue la que se adoptó más ampliamente porque durante al menos 100 años, porque era enormemente atractiva y porque el desarrollo mismo de la sociedad parecía indicar que la única forma de lograr la justicia para los trabajadores era a través de la violencia y que la verdadera justicia estaría pues, en el reparto del igualitarismo de todos, eh, ya no la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. El marxismo dominó el pensamiento de izquierda, aunque había muchas disidencias y muchos grupos aparte, pero el dominante fue el marxismo, sobre todo a partir de 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa, y hasta 1991, cuando dicen esto no, eso funcionó, fíjate, ya lo probamos y no. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, grupos que ya habían tenido diferencias con los marxistas, porque planteaban que en vez de la lucha armada, la forma de alcanzar el poder era la democracia, se llamaban a sí mismos socialdemócratas, hicieron una reevaluación de su historia. Eran marxistas, pero marxistas con diferencias. Pero hacia 1950, en muchos partidos socialistas, se hace una reevaluación donde se determina que Marx no parecía tener razón y que el socialismo originario y los ideales del socialismo como la concepción de una sociedad sana, pues podían ser quizás un punto de partida mejor. Y entonces se crean una serie de programas, sobre todo por parte del Partido Socialdemócrata Alemán, y se hace una organización socialista que tiene por objeto la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia se propone que esto de que la propiedad de los medios de producción sea para todos estaría bien, pero no hay que, mientras no sepamos cómo hacerlo bien, no lo hacemos. Pero lo que sí tenemos que hacer es que la sociedad controle al mercado y controle a las industrias, como controla el fútbol, los matrimonios, las adopciones, el tráfico, como controla todo. La sociedad pone reglas para que se sigan. Y es muy raro el imbécil que en nombre de la libertad dice que no tiene que tiene derecho a pasarse los semáforos en rojo o andar a 300 kilómetros por hora en una carretera donde el límite de velocidad es de 80. ¿Por qué me van a imponer a mí un límite de velocidad de 80? La libertad individual es lo principal, dirían Milei y Rayo y toda esta gente. Bueno, ese es el socialismo. Y entonces existe una cosa que se llama la Internacional Socialista, a la que pertenecen los partidos socialdemócratas y laboristas que comparten la visión socialdemócrata que usted puede conocer fácilmente viendo este vídeo y viendo el vídeo de socialismo en el que expliqué el asunto. Pero de esto no se enteró el gran economista de la ultraderecha económica, Juan Ramón Rayo. Entonces vamos a educarlo juntos para empezar a explicarle que socialismo no es lo que dice Marx, esa es solo una de las definiciones de socialismo y no es, por supuesto, la que uso yo. Unstable87 pregunta qué diferencia hay entre un socialista y un socialdemócrata, el PSOE socialista y el SPD alemán socialdemócrata, por ejemplo. No sé por qué le dice el Speedy González, al Partido Socialdemócrata Alemán, al PSD, pero eso es aparte. A ver, en realidad los dos son socialdemócratas. Un socialista es aquel que quiere socializar, ya sea a través del Estado o a través de otras fórmulas, como las cooperativas, los medios de producción. No, yo soy socialista y no quiero socializar los medios de producción, no todos los medios de producción. Yo creo que hay medios de producción que deben ser sociales, sobre todo los que no son solo medios de producción, sino que tienen un valor social. Por ejemplo, los transportes, por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, la salud,
hay ciertas áreas estratégicas para una nación que es mejor que controle el Estado. Pero eso no quiere, y estoy a favor de las cooperativas, por supuesto, y estoy a favor de que los trabajadores participen en la propiedad de las empresas, por ejemplo, a través de la adquisición de acciones que les permitan tener presencia en los consejos de administración, por ejemplo. Pero, y sigo siendo socialista. El socialismo que está definiendo este señor, con el que ya me he peleado un par de veces por una de las mascarillas, todavía estoy esperando que sean la escasez de las mascarillas que él nos anunció. El socialismo del que él habla es el socialismo de Marx. Y eso es precisamente lo que lo convierte en un marxista de derecha. De estos señores que ven a alguien como yo, que soy socialista, y dicen, tú eres comunista, marxista, leninista. Y dices tú, no, es que no. Soy absolutamente en contra de Marx, estoy absolutamente en contra de lo que se hizo en los países armados alrededor del paradigma marxista-leninista o maoísta. Y he estado en ellos y lo he visto y lo abomino. Me parece que no puedes tener una libertad social sin una libertad individual, pero esa libertad individual está también subsumida a las necesidades de la sociedad. No puedo pasarme los semáforos en rojo porque atropello niños y de eso no tengo libertad. Así que, como el señor Rayo es marxista de derecha, hay que explicarle. No cree, por tanto, en la propiedad privada de los medios de producción. Tanto el PSOE como el SPD creen en la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, Creer en la propiedad privada, a mí sí me ha parecido, y ya lo hemos hablado aquí, me ha parecido siempre lo más extraño del mundo. ¿Cree usted en la propiedad privada? No sé, no. Creo que existe, sí, sí existe. Creer en la propiedad privada significa creer que es la única forma válida de poseer, de tener, de funcionar una economía. Eso no lo creo. Como socialista no lo creo. No. Pero el señor Rayo dice que eso es lo que tengo que creer. el SPD creen en la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, no son socialistas, aunque en su origen histórico quizá pudieran serlo. O sea, un señor que no es socialista, que es libertariano, defensor de la escuela austríaca en economía, viene a decirme a mí si soy socialista o no. Madre mía, qué trabajo le debe costar mantenerse dentro de la camisita cuando es tan ancho que podría desbordarla hasta ocupar la galaxia entera. El socialdemócrata básicamente lo que hace es aceptar más o menos la economía de mercado, la propiedad privada de los medios de producción. Por fin, ¿creemos en ella o la aceptamos más o menos como el mal menor? Ahí estoy de acuerdo contigo. Lo acepto como mal menor. El capitalismo es horroroso. Pero si no tenemos ninguna solución mejor ahora, por lo menos hay que tenerlo controlado y quitarle las garras y las uñas. Porque si no muerde a la gente. Y basta ver los resultados de las políticas de la CFR en el siglo XIX para saber que el capitalismo sin control muerde a la gente. Como los autos sin control y como las adopciones sin control, donde todavía en el siglo XIX se vendían niños en Londres. Libre mercado. Pero apuesta por un intervencionismo muy fuerte, muy decidido del Estado en materia regulatoria y en materia redistributiva. Aquí hay una subjetividad que yo creo que deberíamos discutir, Juan Ramón Díaz, si quieres, que es un intervencionismo muy fuerte. ¿Y cómo se diferencia de un intervencionismo no muy fuerte? Por ejemplo, impedir que se vendan productos que dañan la salud de la gente es un intervencionismo muy fuerte o es un intervencionismo razonable. Pedir que los que venden productos químicos tengan hojas de seguridad de los datos, hojas de datos de seguridad de los materiales, para que quien usa esos materiales conozca cómo se deben usar, sus riesgos de salud, sus riesgos medioambientales, etcétera, etcétera. ¿Es intervencionismo muy fuerte o es intervencionismo adecuado? ¿Qué es muy fuerte? Porque para los libertarianos, como Milei
y el señor luego dice que es de ellos, el intervencionismo, cualquier intervencionismo es demasiado. Cualquier intervencionismo es demasiado porque creen, así como los marxistas creen que el Estado lo resuelve todo, ellos creen que el mercado lo resuelve todo. Ninguno de los dos está en lo correcto. Pero llamarle muy fuerte el intervencionismo en materia tanto de control de la economía como en materia redistributiva, pues tiene un adjetivo allí extraño. ¿Qué es la cuestión redistributiva? La cuestión redistributiva es que todo el mundo recibe, todo el mundo paga impuestos de acuerdo a lo que gana, de acuerdo a lo que gana, y esos impuestos se utilizan en beneficio de toda la sociedad, lo cual en general tiende a hacer que beneficies más a aquellos que tienen más necesidades y menos a los que tienen menos necesidades, porque si no, no serías justo. Y eso sí, los socialdemócratas lo hacemos y lo queremos muchísimo. Si tú eres estúpidamente rico y me puedes dar un 1% más de tus ganancias, no de tu fortuna, al mes, podemos hacerle mucho bien a mucha gente. Te quito un poco, tú estás aprovechando todos los beneficios de mi sociedad para enriquecerte, la seguridad, la tranquilidad, la policía, las calles, la iluminación de las calles, las carreteras, los puertos, estás usando todo para enriquecerte muy bien, con tu parte, y luego con esa parte beneficiamos a toda la sociedad, principalmente, por supuesto, donde hay menos. Lo que estos señores quieren es que los pocos impuestos que se pagan beneficien a los que ganan más, lo cual sería absurdo. Una especie de mercado altamente intervenido, altamente participado por el Estado, pero sí. Altamente intervenido y altamente participado del Estado, allí nuevamente nos encontramos ante la subjetividad de que es el altamente. Lo curioso es que al final ha dicho participado por el Estado, sí. Aquí en la pequeña ciudad en la que yo vivo, tenemos una empresa municipal de transportes. Tenemos una empresa municipal que se encarga de la limpieza y las basuras y los jardines. Tenemos una empresa municipal de aguas. Y desgraciadamente tenemos privatizada la electricidad. Entonces, ¿no? La situación es tremenda. Pero ¿es altamente algo eso o es lo correcto? Es tremendo que se subvencione el transporte público para que los menores de 18 años no paguen transporte público porque no tienen ingresos y luego no pueden ir a la escuela si no usan el transporte público porque les queda muy lejos o tienen que caminar una hora. Y entonces se les subvenciona para que puedan tomar el autobús y llegar a tiempo a la escuela y prepararse para el futuro. ¿Eso es altamente intervencionista? No creo, pero sí es participativo. Creemos los socialdemócratas en la economía mixta. Hay cosas que pueden estar en manos de la iniciativa privada, pero hay cosas que deben estar en manos del Estado. Habiendo mercado, el mercado sigue tomando las decisiones cruciales a la hora de distribuir los recursos y de coordinar a los agentes económicos. Fíjense el tema de la religiosidad que desprende esta afirmación. El mercado decide. En lógica esto se llama reificación, falacia de reificación, convertir en persona a una cosa, en este caso a un proceso, un proceso de intercambio de mercancías, bienes y símbolos económicos como es el dinero, y dices que esos procesos comerciales deciden. Que la decisión, pues, evidentemente, es una actividad fundamentalmente humana, o por lo menos viva, ¿no? Mi perro decide que quiere comer, pero no es algo que pueda decidir el mercado. Pero lo endiosan de una manera tan brutal, como al Estado lo endiosan los marxistas, es que no me queda más que compararlos, que lo hallo preocupante. Ni el PSOE ni el SPD alemán ponen en cuestión el mercado y por tanto no se los puede considerar socialistas, aunque lleven tal etiqueta en su denuncia. Bueno, nuevamente aquí vuelve a repetir su concepción marxista del socialismo, con la cual yo no estoy, por supuesto, de acuerdo. Pero a mí me recuerda, y estaba yo hablando de Javier Fernández hace rato, el presidente de Asturias y ex secretario general del Partido Socialista. Yo recuerdo un discurso de él que decía, mercado sí, pero con sentido social. Mercado sí, pero sin abusos. Mercado sí, pero atendiendo a la salud y a las necesidades de la ciudadanía. Mercado sí, pero no como el dueño de nuestras vidas. Uy,
Pues eso les parece a estos señores muy, muy mal. Así que bueno, ya llegamos a que, primero que nada, no sabe lo que es el socialismo, solo sabe lo que es el socialismo marxista y por lo tanto es un marxista de la derecha y no tiene una idea muy clara de lo que es la socialdemocracia, pero tiene que pintarla como algo malévolo, lo cual solo me deja un problema. ¿Por qué? Cuando no está haciendo esto, si no está en televisión o está en las cosas que publica cuando aporrea teclas, llama a los socialdemócratas, socialistas, comunistas, marxistas, malditos, colectivistas, estatista, populistas y otras lindezas que nos regala el señor Rayo. ¿Checo audio otra vez? No, no, está bien. Estoy oyéndome y me oigo bien. ¿Estoy mal? No. Bueno, vamos a... El textilero fue uno de apellido Owen, por supuesto que fue Owen. Es uno de los fundadores del socialismo, uno de los primeros seres humanos que entendieron que se abusaba en exceso de los trabajadores y fue, por ejemplo, el generador de la idea, Owen, de que una forma de repartir el día sería 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de familia y diversión, que es por lo que todavía hay muchos trabajadores que están luchando, trabajadores que trabajan 10 y 2 jornadas de 10 y 12 horas y que están luchando por la jornada de 8 horas que inventó Robert Owen. Vamos a ver el tema de los afrodisíacos, que siempre es interesante, saltando tremendamente de una cosa a otra, y volvemos en 7 minutos. No hay cultura humana que no tenga en su recetario una o más sustancias, plantas o animales o partes de ellos considerados afrodisíacos, es decir, capaces de aumentar el deseo sexual, la capacidad de responder sexualmente, el placer que proporciona el sexo o algún otro comportamiento sexual. Así, se habla de afrodisíacos capaces de provocar un ardiente deseo sexual en la pareja que obtenga su complacencia y consentimiento para las prácticas sexuales, algo que se le ha atribuido a sustancias como la llamada mosca española, que no es sino polvo de escarabajos, como la lita vesicatoria de la familia de los meloidos o cantáridas y que producen la sustancia llamada cantaridina, que es la que se creía que era la responsable de realzar el deseo sexual de las mujeres. Quizás se pensó en el pasado que al irritar las mucosas de la vagina provocaría el deseo sexual de las mujeres, pero no hay ninguna prueba al respecto. Eso sí, el Marqués de Sade relata sus efectos dañinos cuando puso cantaridina en los bombones de una mujer a la que pretendía seducir y ella enfermó violentamente. Más interesantes resultaban para los hombres los afrodisíacos que mejoraran la potencia sexual, sobre todo cuando había ausencia de deseo sexual o incapacidad de tener relaciones sexuales debido a alguna forma de la impotencia. En la Edad Media, las especias y frutos exóticos de Oriente, como el cardamomo, el jengibre, el clavo, la nuez moscada y los dátiles, se recomendaban como tratamientos de la impotencia masculina. Prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos ha sido considerada afrodisíaca en un momento u otro, en una sociedad u otra. La creencia en las capacidades de aumentar la libido y la actividad sexual de algunos alimentos, como las ostras, ha sobrevivido al menos desde los antiguos romanos y aún hoy puede uno escuchar comentarios al respecto en cualquier restaurante que la sirva. Pero también la sopa de nido de golondrinas, las pirañas, las lenguas de gorrión, las anguilas, la raíz de loto, la sangre de cobra, sí, la serpiente y tritones chamuscados han sido celebrados como sustancias aliadas del amor carnal. La magia por similitud o simpática cumple una función importante en muchos afrodisíacos, a veces con consecuencias terribles. El pene de foca, el cuerno de rinoceronte y otros elementos se han usado porque son similares o parecidos al órgano sexual masculino humano erecto, y la lógica de lo similar cura lo similar hace que estos remedios se consuman, aunque la experiencia demuestra que no tienen efectos. El cuerno de rinoceronte, por ejemplo, sigue teniendo tal demanda como afrodisíaco que es uno de los factores que han puesto a este animal en peligro de extinción. Del mismo modo, higos y fresas se consideran representaciones de la vulva y por ello también se les atribuyen propiedades afrodisíacas, mientras que diversos huevos de ave o de pez son considerados similares a los óvulos femeninos
y consumidos buscando la excitación sexual. Las pocas sustancias que efectivamente parecen aumentar el deseo sexual suelen hacerlo disminuyendo las inhibiciones, algo que hacen con eficacia sustancias psicoactivas como el cannabis y el alcohol. El problema que ya señalaba Shakespeare en su Macbeth es que el alcohol provoca y desprovoca, provoca el deseo, pero quita la realización, pues fomenta la impotencia. La mejora de la capacidad de funcionar sexualmente es al menos una realidad por medio de medicamentos como la Viagra, comercializada por primera vez en 1998, que facilita la circulación de la sangre hacia los cuerpos cavernosos del órgano sexual masculino, permitiendo la erección en personas con problemas de impotencia por dificultades de circulación. Aún así, para ser efectiva, la Viagra debe estar acompañada de excitación sexual. Sin ella no provoca la erección. Algunos alimentos también pueden ayudar en esos casos, facilitando la circulación. Pero en general, y como se puede desprender de la enorme cantidad de estudios realizados, los afrodisíacos no son más que una fantasía, un placebo. Todo alimento se ha considerado afrodisíaco en alguna ocasión y cultura, pero en estudios científicos ninguno ha demostrado la eficacia que el mito, la literatura y las consejas populares le atribuyen. Existe el mito de los bromuros usados en los alimentos de los soldados para disminuir su libido o el yodo que se usa en algunas cárceles centroamericanas. Hay compuestos que efectivamente pueden reducir el deseo y la capacidad sexual que se utilizan en la castración química utilizada como tratamiento para los delincuentes sexuales, en particular los pederastas. En algunos países se utiliza el acetato de ciproterona, ya sea por elección voluntaria de algunos presos o de modo obligatorio, como en Polonia, Moldavia, Estonia, Macedonia, Indonesia, Rusia, Corea del Sur y algunos estados de los Estados Unidos. Pues estamos de regreso aquí. Yo me sigo monitoreando para ver que no tenga problemas de audio. Y sí, ahora descubrí efectivamente que quien llamaba por teléfono era Clara, una buena amiga que estaba informándonos que estábamos mal del audio, pero no podía contestar el teléfono estando al aire sin saber que teníamos problemas de audio. O sea, vamos, que todo fue un desastre aquí, un desastre absolutamente terrible y lo siento muchísimo. Bien, quiero hacer una pequeña actualización de algo que habíamos comentado aquí hace algunos meses, me parece, o semanas o algo así, y es sobre los papiros de Herculano. Habíamos comentado que en Herculano, que es fue una ciudad que fue cubierta por la ceniza del Vesubio al mismo tiempo que la más famosa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, terrible. En Herculano se descubrió una biblioteca, la primera biblioteca intacta que se descubre de tiempos de la Roma clásica. El problema es que los papiros estaban chamuscados. Es decir, el calor de la ceniza volcánica del Vesubio los carbonizó. Y a lo largo de los años, se descubrieron a principios del siglo XX, cuando se descubrieron los, los, eh, los restos de las dos ciudades que fueron, mm, que fueron destruidas, anuladas por, la explosión, por la erupción del Vesubio. Entonces, se descubrió la villa de los papiros y se descubrió parte de la biblioteca. Hay parte de la biblioteca que todavía está enterrada porque las excavaciones son lentas. Las excavaciones arqueológicas no son en plan llegas, abres y quitas todo lo que hay encima y te vas, ¿no? Se tiene que hacer metódicamente, se tiene que hacer cuidadosamente, se tiene que hacer de modo que sepas exactamente dónde estaba, qué, en qué momento y por qué. Y por lo tanto son caras. Son sumamente costosas las excavaciones arqueológicas y eso también hace que hayan sido lentas las de Herculano y las de la villa de los papiros. Pero a lo largo de los años contamos, hay gente que ha tratado de desenrollar los papiros, hidratarlos, humectarlos de alguna manera para desenrollarlos, para leerlos. Luego, cuando los tienes, has desenrollado un trocito, te das cuenta que, pues, que la tinta era de carbón. Entonces, estás viendo negro sobre negro, es muy difícil determinar qué era tinta y qué era papiro.
hasta ahora. Se están utilizando dos técnicas y hubo un concurso mundial para determinar una técnica que funcionara para leer estos papiros que pueden tener solamente basura y registros comerciales y poemas malísimos, pero como se sabe que allí en esa villa de los papiros, por ejemplo, vivió Lucio Pisón, que fue político y militar romano, suegro de Julio César, se calcula, se sabe que era un hombre culto, y que por la historia nos dice que era un hombre culto y por lo tanto puede haber tenido textos de la antigüedad que resultan valiosísimos. Entonces, la técnica es la siguiente. Usas una ¿Cómo es? A ver, lo voy a leer aquí para no meter la pata. Tomografías axiales computarizadas, TACs o escáneres que les llaman, junto con inteligencia artificial debidamente entrenada para eso, no es una que compraron en la tienda de la esquina y se la trajeron. La inteligencia artificial no funciona así. Han empezado, o iban a empezar cuando nosotros lo comentamos, a leer los papiros. Es decir, la tomografía axial computarizada puede penetrar capa por capa del papiro, sin destruirlo, lógicamente, porque el problema es cuando desenrollas una cosa carbonizada, la destruyes, y la inteligencia artificial permite analizar las densidades para separar las letras del sustrato del papiro egipcio. Tengo aquí, a ver si puedo ponerlo, aunque sea así encima a lo bestia, una imagen de uno de estos papiros carbonizados al que se le está aplicando la tomografía axial computarizada, o es una representación, para ir capa por capa, página por página, pudiendo leer lo que hay. Y luego la inteligencia artificial permite separar las letras del trasfondo, del sustrato de papiro, y empezar a leer esos libros antiquísimos. La historia. El proyecto de lectura se llama Greek Schools. Está promovido con fondos europeos a través de la Universidad de Pisa. Como esto, si la excavación es cara, esto tampoco es gratis. Y el día 23 de abril, hace 10 días, 9 días, se presentaron los primeros resultados de la lectura del primer rollo, los primeros elementos. Y resultó ser un libro de historia sobre Platón, el discípulo de Sócrates. Y este nuevo papiro nos informa cosas que no sabíamos antes. Sabíamos que Platón había sido enterrado en algún momento dado en su jardín, en su academia, en la Academia de Atenas, cerca del Museión o Santuario Sagrado de las Musas. Pero nada más. Gracias a estos papiros hoy sabemos que Platón fue enterrado exactamente en el 347 antes de la era común y en un jardín privado que había sido reservado para él en la Academia de Atenas. Se sabía que se había enterrado en la Academia, pero se desconocía el lugar exacto. Ahora se puede quizás tratar de encontrar qué parte de la Academia era este espacio reservado para Platón, y quizás rescatar sus restos, estudiar sus huesos, saber qué había comido, qué enfermedades tenía, qué orígenes tenía, saber todo lo que nos pueden contar ahora los huesos y el ADN de las personas que han dejado apenas pues sus restos esqueléticos. Otra cosa que se descubrió ahora es que Platón fue vendido años antes, en el 404, a los espartanos después de haber sido capturado en la isla de Egina, en el Peloponeso. Hasta ahora se pensaba que eso había ocurrido. Sí, se sabía que Platón había sido vendido como esclavo, pero que había sido en Sicilia y en el 387. En otros pasajes descifrados se nos habla de música con varios diálogos. Es decir, esto yo lo tomé, por cierto, de César Dorado, un compañero tuitero,
que se dedica a la arqueología, patrimonio cultural, historia y arte, y que tiene una cuenta de difusión cultural. Él es historiador y estoy repitiendo lo que dice él, no me estoy atribuyendo lo que no es mío. Decía César Dorado en Twitter: estamos por tanto ante un emocionante salto cualitativo, los primeros pasos para descifrar los 1800 papiros carbonizados en Herculano por el Vesubio y datados entre el siglo III antes de la era común y el 79 después de la era común, que es cuando hizo erupción el volcán. Una enorme fuente de información sobre la literatura y la filosofía griega antiguas. Eh, la ciencia sirve para eso. La ciencia sirve para eso, para conocer nuestro pasado. De otra manera, no sé, es un misterio absolutamente insondable e indescifrable. Y yo ayer en el vídeo, le quiero repetir de alguna manera, no en el vídeo de, de psicoanálisis, decía que estaba yo un poco hasta el gorro de aquellos a los que la ciencia les sirve para todo menos para sus cositas, ¿no? Para aquello que ellos consideran que toca sus creencias y sus visiones. En fin, los papiros de Herculano se están empezando a leer, nos van a revelar muchísimas cosas sobre la Grecia clásica, sobre la Roma clásica. Pueden contener obras literarias de las que no sepamos nada, poemas que vamos a leer por primera vez en 2000 años. Porque lo que sabemos del pasado es, y esto siempre hay que recordarlo, enormemente limitado. Cuando usted lee que dice en algún lado: hay que reescribir los libros de historia, ay papá, los libros de historia se reescriben todos los días con cada pequeño avance de la arqueología y de la historia. Cada vez que alguien consulta un documento que nadie había abierto en 400 años, un historiador que se fue a meter a una biblioteca donde ese documento en particular nadie lo había abierto en 400 años, lo abre y encuentra algo que puede cambiar radicalmente lo que sabemos de historia. Pero no es porque antes supiéramos y ahora nos tenemos que sorprender, es porque vamos aprendiendo todos los días. Pero esto me lleva a otro tema al que vamos a ir después. Mientras, ¿qué me pregunta? ¿No extrañas la comida yucateca? No. Aquí se come buena comida yucateca. Mira, quizás es importante darnos cuenta cómo ha cambiado el mundo en los 25 años que yo llevo aquí. Eh, que era cuando, bueno, creo que ya teníamos Windows 3.1 o algo. No, no es cierto, Windows 3.1 es anterior. No, pero no mucho, muy anterior. Windows 3.1 debe ser del 87, 88. Cuando yo me vengo aquí, en 1999, una de las cosas que yo decía en esta pequeña ciudad en la que vivo, 280,000 habitantes, digo, les hace falta un restaurante japonés. ¿Cómo es posible que no haya sushi? Esto es inhumano. Había que ir a Barcelona o a Madrid a comer sushi. Eh, ahora hay 3 o 4 restaurantes japoneses, incluido uno de Cinta Sin Fin. Bueno, son japoneses, son restaurantes chinos que han aprendido a hacer comida japonesa de una manera excelente. Y hay uno de Cinta Sin Fin que me gusta mucho ir, pues, va pasando la comida y tú vas agarrando y te cobran a precio de buffet. Hay muchos restaurantes japoneses, porque cuando se abrió el primero, nos peleábamos para ir. Restaurantes mexicanos había uno, unas señoras, más bien panistas, casadas con gente de posibles aquí en Asturias, habían abierto la Casa de México, centro cultural social, y que los viernes y sábados daba cenas. Y entonces con lo que podían más o menos importar y obtener y traer, hacían unas comidas muy bien hechas. A ver, las manos eran las correctas, sabían lo que había que saber, pero luego no había los materiales. Por ejemplo, no se podía traer cajeta porque la importación de la leche procesada representaba no sé qué problemas para Europa o para la reglamentación española, etcétera. También los argentinos no podían traer dulce de leche, o sea que también no podían comer alfajores y estaban desolados. Y ese era el lugar donde se comía comida mexicana, en la Casa de México, viernes y sábados. Había que reservar con mucha anticipación, porque tenían un rasgo más o menos exótico, ¿no? En Estados Unidos los únicos tacos eran los de Taco Bell.
No había como hoy receta, hoy veía unas recetas de tacos de gambas, ¿no? En el New York Times. Entonces, bueno, abrieron restaurantes japoneses. Luego un amigo mío que nos conocimos cuando hacíamos música folclórica ya en nuestra más tierna adolescencia, Manolo se vino para acá y empezó a poner restaurantes mexicanos. Tiene dos ahora. Y hace unas enchiladas verdes que tiran de espaldas. Hace carnitas, hace mole a partir de cero. ¿Eh? Le da la mano al metate, trae ajonjolí, chiles y todo, pero él lo hace, él muele el mole. Ahora las hijas las tienen en la cocina. eh, Son profesionistas, pero pues, también se van a la cocina a echar tortilla. Se come muy bien con Manolo, se come muy bien en 3 o 4 o 5 restaurantes mexicanos que hay aquí. Y una de las cosas que ha gustado mucho aquí en España son los tacos de cochinita pibil. Entonces ya hay cebolla morada y la cochinita pibil se prepara de una manera excelente. O sea que el mundo se ha globalizado en ese sentido muchísimo, muchísimo. Eh, Cuando tú vas a París y encuentras un excelente lugar de ramen o encuentras buena comida francesa en Sarasota, en Estados Unidos, todo esto te habla de el estrechamiento de fronteras, la forma en que se ha encogido el globo terráqueo, porque todo lo tenemos más cerca hoy que nunca antes. Y yo creo que hay muchos jóvenes, sí, porque es normal, que no se dan cuenta de lo absolutamente novedoso que es esto y de cómo vemos el cambio los que cuando éramos pequeños, sí fuimos la primera generación que crió la televisión en blanco y negro y con 3 canales. ¿Ves? Para niños había uno, el 5. El 4 era, pues, no sé bien de qué. Y el 2 era el de las telenovelas y los noticieros. 3 canales, televisión en blanco y negro. Creo que todavía no tenía 520 líneas o tenía apenas 520 líneas. No tiene la alta resolución que tenemos hoy. Que en nuestra adolescencia, en el bachillerato, tuvimos un amigo que tuvo su primera calculadora de mano que se programaba con tarjetitas, que yo me acuerdo de la primera computadora que compró, yo estaba de asistente de investigación en un laboratorio de primatología que había en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la fiesta que se hizo el día que llegó la primera computadora, que era un armario de este alto, porque iba a servir para procesar los datos, pues se hacían estudios farmacológicos con 2 colonias de monos eh, etíopes, de macacos etíopes que tenían este laboratorio en una zona fuera, por cierto, de la UNAM. Eh, lo que ha cambiado es enormemente impresionante. El acceso que tenemos a un montón de cosas es brutal. Y me preocupa a mí sonar como el abuelito de las batallas, pero por otro lado es que hay que entender que el mundo que estás viviendo hoy es radicalmente distinto del de hace 20 años, del de hace solo 20 años, no te digo el de hace 60. Que la velocidad del cambio, como decía Deep Purple, por cierto, ahora en su nueva canción, eh, es más rápida que nunca y es enormemente enriquecedora. ¿Qué quieres comer? Comida hindú. No, tenemos un restaurante aquí que es magnífico de comida hindú. ¿Qué quieres comer? Todo. Ciudades así pequeñas como esta, incluso mucho más pequeñas, tienen una oferta gastronómica, cultural, de ocio, de diversión, casas rurales, para irte, en vez de irte al hotel y pasarte unos días en el campo, bien atendido, con desayunos maravillosos y comiendo, como se puede comer bien en Asturias, por ejemplo. Todo lo que hay a nuestro alcance hoy no lo teníamos a nuestro alcance hace muy pocos años. Y no quiero sonar así como muy, muy nostálgico. No estoy nostálgico del pasado para nada, me encanta el presente, es mucho mejor el presente que el pasado. Todo pasado siempre fue peor. Pero sí me interesa promover la claridad de que, eh, de que las cosas han cambiado muchísimo y van a seguir cambiando. Y es lo que me dice cuando mi hijo me habla de lo que quiere hacer mañana o en el día de mañana, en su futuro, y le digo, tú tómatelo con calma porque probablemente el trabajo al que te vas a dedicar todavía no lo han inventado, que es una probabilidad. Por supuesto, youtuber no era una opción cuando yo tenía 18 años.
Ah, bueno, ¿por qué tan interesado en Platón y la Academia si odias la filosofía? No, lo que pasa es que tú eres tonto. Yo nunca dije que odiaba la filosofía. Cuando no había ciencia era la única forma más o menos de tratar de colegir qué pasaba en el mundo. La historia del pensamiento es fundamental para entender cómo llegamos a la ciencia. Lo que me parece ridículo es hacer filosofía hoy. Y estudiar la carrera de filosofía, sobre todo. Filosofía hacemos todos, vuelvo a repetir, que si confundes la palabra filosofía con la palabra pensamiento, pues sí, todos pensamos, todos especulamos, todos razonamos, todos vemos el mundo a nuestro alrededor y tenemos ideas sobre él. Eso es filosofar, lo hacemos todos. Entonces no es necesaria una estúpida carrera de filosofía. Conocer la historia del pensamiento es fundamental. Si tú quieres discutir con un terraplanista, si no sabes que la circunferencia de la Tierra se descubrió, se midió en tiempos de la Grecia clásica, pues tienes un problema. La historia del pensamiento es la historia que nos lleva al encuentro con la ciencia. Y cada paso es importante. Y por supuesto que hay que conocer Grecia. Y yo lo que siempre he defendido es que la carrera absurda de filosofía se convierte en la carrera de la historia del pensamiento. Pero que no le digas a los niños que la filosofía te enseña a pensar, porque no es cierto, cada filósofo te enseña lo que él cree. Y si tú crees que primero está la idea y luego la materia, pues hay filósofos que te lo dicen. Y si crees que primero está la materia, hay filósofos que te lo dicen. Si crees que la realidad es inexistente y relativa, hay filósofos que te lo dicen, todos los posmos. Si crees que la realidad es objetiva y estudiable, pues hay otros filósofos que te lo dicen. La ciencia te dice si es objetivable y se estudia y punto, sin importar lo que opinen los filósofos. Entonces, yo propondría el estudio del pensamiento crítico y el estudio de la historia del pensamiento humano como elementos fundamentales para entender dónde estamos parados, pero no para que venga Sisek a decirme que el futuro va a ser así, o que venga Yuval Noah Harari a decirme, ay, es que viene la inteligencia artificial y nos va a dominar. Se lee mucha ciencia ficción, el chaval. Eso me parece absurdo. No es que odie la filosofía, esa es una idea absurda que han promovido, entre otros, los filósofos que me odian a mí. ¿Eh? Platón es fundamental, Sócrates es fundamental, necesitas conocerlos. Necesitas conocer Aristóteles, cómo Aristóteles se aproxima al empirismo en ciertas cosas, como por ejemplo cuando analiza el desarrollo de los embriones de pollos, tiene una aproximación casi científica y luego no del siguiente paso. Y para otras cosas pues, simplemente va diciendo lo que se le ocurre. ¡Ay, la caverna de las ideas! Es absurda. Sí, pero tenemos que estudiar que por ahí pasamos para llegar a donde estamos hoy. Y esto me lleva directamente a esta idea, porque ya me tienen hasta el gorro. El filosofismo. ¿Y eso qué es? No existe, me van a decir. Bueno, si no existe, lo inventamos hoy. A partir de hoy declaro solemnemente inaugurado el filosofismo. ¿Qué es el filosofismo? El filosofismo es la idea de que si no adoras a la filosofía, eres un cientificista. Básicamente, el cientificismo es un invento absurdo. La palabra la inventó, ya lo contamos en varias ocasiones. La palabra la inventó, creo que Hayek. Y la usaba para defender a las ciencias sociales de la amenaza del método científico. Él decía, como dicen muchos hoy en día, y se equivocan, que los fenómenos de la subjetividad, del pensamiento humano, de la conducta humana, de la sociedad, de la historia, de la sociología, de la economía, no eran sujetos de estudio con el método científico, como que eran una especie de universo B, universo 2.0, donde no se aplican los métodos de la ciencia y donde no es necesario que puedas verificar independientemente las afirmaciones. Te tienes que tragar las afirmaciones, sobre todo si les dice un señor que sea muy guapo y muy famoso. Cuando tú le exiges pruebas a los psicoanalistas, y lo digo porque me acusaron de cientificista ya en los comentarios de ayer del psicoanálisis. Si tú le pides a un psicoanalista que te demuestre que existen el did, el yo y el super yo, te dice que eres un cientificista. Si quieres que demuestre que los niños pasan por una etapa oral y por una etapa anal y por una etapa fálica,
Demuéstrame que esto pasa en todos los niños. Ah, no, es que tú eres un cientificista. No, ¿crees que la ciencia es lo único que hay? No, hombre, pues, soy creador, soy poeta, malo, pero poeta, pero escribí 2 libros de poesía. Soy narrador, tengo 3 novelas escritas, tengo 100 cuentos publicados por todo el mundo. Soy músico, malo pero entusiasta. Escribo letras de canciones y ahí sí creo que soy bastante razonablemente bueno. Soy un hombre enamorado del arte. ¿Cómo voy a creer que la ciencia es lo único? Agradezco a la ciencia que me permita que existan las guitarras eléctricas y que luego cree los pedales necesarios para hacerles un overdrive o una distorsión o un wah-wah. Eso es ciencia al servicio del arte. No, la ciencia no es lo único, pero es la única forma de conocimiento, sí, pero la única forma de conocimiento certero que puedes compartir. Así, el conocimiento certero que puedes compartir en afirmaciones respecto del mundo. Sí, y eso no quita que exista Johann Sebastian Bach, ni que yo lo adore y adore su música. La exageración de las ideas que tiene uno cuando le pide demostraciones científicas a los que dicen la primera patochada que les pasa por la cabeza. Acusarnos de cientificistas es una forma muy fácil de rehuir el debate serio sobre cómo sabemos lo que sabemos y cómo sabemos que lo que dices es cierto, si no lo puedo verificar independientemente y tengo que hacer un acto de fe. Cuando te piden un acto de fe a espaldas de la ciencia, se hace filosofismo, calculo yo. Cuando te piden que admitas una afirmación filosófica, una afirmación respecto de la filosofía sin demostrarla, estás haciendo filosofismo. Cuando te dicen, por ejemplo, la importancia que ha tenido la filosofía en la bioética, no. Algunos filósofos participan en comités de bioética y dan su opinión y su opinión vale exactamente lo mismo que la mía. Porque ningún filósofo ha resuelto ningún conflicto ético. A veces saben plantearlos, pero no saben resolverlos. Porque no se resuelven por la vía de la filosofía, se resuelven por la vía de la práctica, por la vía de la sociedad, por la vía de la toma de decisiones arriesgándote a equivocarte. Pero no ha resuelto un solo dilema ético un filósofo. Entonces, cuando me pides que entregue mi aceptación a una afirmación sin bases, sin pruebas, sin evidencias, estás haciendo filosofismo. Y si haces filosofismo, no esperes que me caigas bien, por favor, porque no lo vas a conseguir. Lo que vas a conseguir es que me pregunte yo cómo es posible, y aquí es donde voy a regresar a lo que decía yo ayer al final de mi video sobre psicoanálisis. ¿Cómo es posible que no tengas problema con la ciencia cuando te hace unas gafas basadas en los estudios de la óptica de Newton y los posteriores, por supuesto, para que puedas ver, sobre todo si son progresivas, que te permiten ver de lejos allí, pero te permiten ver de cerca aquí, porque tienen una diferencia en su constitución, en su curvatura, en su esfericidad, y te permiten, por lo tanto, ver de lejos y de cerca al mismo tiempo. Y te parece muy bien la ciencia cuando te garantiza que tus alimentos no estén contaminados, que no tengas que vivir que el comprador se cuide, que decían los romanos, porque te pueden engañar y nadie te va a salvar. Hoy hay reglamentos y aplicación del método científico para garantizar que tus alimentos estén seguros. Te dan antibióticos para curarte la sífilis. Te dan reemplazos de cadera o de rodilla para que tú puedas seguir caminando por el mundo, aviones para que vayas a los congresos de filosofía. Te permite ver esta tontería que hago yo, ver mis vídeos o ver otros vídeos. Te permite internet, te permite tener un ordenador para escribir tus profundos tratados filosóficos. ¡Qué barbaridad! Te permite tener una casa que estás seguro que no se va a caer porque la ingeniería ha desarrollado una serie de estudios acerca de los materiales y su resistencia y sus mezclas que te permiten tener una enorme certeza de la seguridad del edificio donde estás y además lo has rellenado con materiales ignífugos que no se van a incendiar y que por lo tanto te van a salvar la vida.
Te encanta la ciencia cuando te da un automóvil para irte a ver un concierto. Y te encanta la ciencia cuando te hace la vida más feliz y te da agua potable y te da drenaje y te da electricidad. La ciencia está muy bien para todo eso. Y cuando tu niño se enferma, vas corriendo al médico y el médico dice, su hijo lo que tiene es una infección eh, de que vamos a resolver con este antibiótico. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué más hacemos? Lo vacunamos, porque así le salvamos la vida, porque cuando nos vacunábamos se morían el 50% de los niños antes de cumplir los 5 años de edad. Todo eso te gusta. Pero cuando tocan el área donde a ti te llega el corazón o la cartera, de pronto dices que la ciencia no es del todo certera, que hay que tener mucho cuidado porque no hay verdades absolutas. No, no, no. El agua no es hidrógeno, no es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No, no, no. Usted exagera dándole demasiado valor a la ciencia cuando la ciencia no está absolutamente certera. Ha evolucionado al paso del tiempo y cambia las cosas. Entonces, pues no hay que creer en la ciencia. Vaya, creías en ellas este momento. Y en este momento decides tirarla de lado para ganar un estúpido argumento en Internet. No seas baboso. La ciencia tiene conocimientos certeros, tiene conocimientos, algunos de ellos provisionales, porque cada vez conocemos más, porque evoluciona la ciencia, a diferencia de la filosofía, a diferencia de las religiones. Entonces hoy sabemos más que ayer, pero eso no quiere decir que lo que supiéramos ayer era falso. Ayer el agua estaba formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y eso parece ser que no va a cambiar y mañana se va a demostrar que está formada de caspa de hadas y de pedos de gnomo. ¿Ok? Lo que sabemos lo sabemos con bastante certeza como para que no caigamos en filosofismos. Ya hice enemigos a pasto, güey. Qué bien. Nunca he comido sushi. ¿Está bueno? Buenísimo. Yo por lo menos una vez al mes como sushi. Ah, no, porque California Rolls no tienen pescado. Si no tiene pescado no es sushi. Por favor, coma sushi. Siempre llega gente defendiendo la filosofía, sí, pero usan el teclado. De algo más uso Internet, ¿no? Pues si no confías en Internet, ¿por qué haces eso? Si la ciencia es imprecisa, igual tú escribes un tratado en contra de Mauricio, el que odia la filosofía, y lo que sale en los comentarios es un tratado diciendo que soy simpatiquísimo y la ciencia es lo mejor. ¿Tienes absoluta confianza en que en los comentarios va a salir tu invectiva en contra del Barbas este? Ah, ¿Qué te parece el llamado rock en tu idioma en México? Me refiero a Caifanes, Café Tacuba, Fobia. ¿Crees que no llegaron lejos respecto a la calidad musical? A ver, aquí tocas en un lugar donde me duele mucho. No me duele, pero en un lugar que yo viví. Mira, 1985 fue el terremoto en la Ciudad de México. Yo había conocido en casa de un amigo, un día que estábamos tocando la guitarra y tomándonos unas cervezas, a un muchacho que pasó y estuvo tocando con nosotros un rato y nos hicimos unas risas y luego se fue. Luego me enteré que se llamaba Rodrigo González. Nunca lo volví a ver, no sabía yo en realidad nada de su trabajo, hasta que el 19 de septiembre del 85 murió en al derrumbarse el edificio donde vivía con su novia y fallecieron los dos. 1 o 2 días después iba a empezar a grabar su primer disco, esa es la gran tragedia de Rodrigo. Ya había yo oído, sin embargo, a otros miembros de lo que se llamó la música rupestre, el rock rupestre. Jaime López, Armando Rosas. ¿Quiénes eran? Aquel disco de que Armando Rosas y la Camerata Rupestre a mí me sigue pareciendo un excelente disco, ¿no? Cecilia Toussaint estaba por allí, luego había bluseros, había gente que hacía muchas cosas. Pero fue el momento en que una parte, no lo tengo claro y no me digan, es que no tienes los datos suficientes. A ver, estoy improvisando, me estoy echando de mano de la memoria porque estoy respondiendo una pregunta. No es un video organizado. Otro día quizás hago uno.
parte de la industria discográfica decidió que había que lanzar el rock en español, que habían abominado durante siglos, que habían sido perseguido en México brutalmente, que se había sido encerrado en los hoyos funky, donde se criaron el Tri, y Duk Dukes y Tinta Blanca y grupoides aztecas que les digo yo en mi novela sobre el rock, precisamente, la música de los perros. Entonces deciden hacer rock en tu idioma, que fue un movimiento básicamente de orden comercial. Hicieron un concurso, y me acuerdo los amantes de Lola ganaron uno de los concursos. Yo conocí a uno de los cantantes de los amantes de Lola y, y abrieron la puerta. Había música muy bien, está bien, ¿no? Música con poca intención, pero con muchas ganas. Estoy pensando en grupos como Kenny y los Eléctricos o Ritmo Peligroso o los propios amantes de Lola, ¿no? Pero eso permitió que salieran otros que estaban trabajando por allá atrás desde siempre haciendo rock ahí en la oscuridad y en la clandestinidad. Los grupos heavy como Isis, por poner un caso, ¿no? Grupos de rock urbano como Trolebús, brutal grupo de Puebla, el personal de Guadalajara, Jalisco. Real de 14, probablemente el mejor grupo que dio México hasta The Warning. Y todos esos grupos salieron pues, más o menos al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo había un movimiento muy fuerte en España y un movimiento muy fuerte en Argentina. Y es la época en la que yo me voy, en 1986, me voy a vivir a Querétaro y me ofrecen, pues, ¿qué quieres hacer? Si quieres hacer algo en radio, y la radio es lo que más me ha gustado toda la vida, es el medio por excelencia para mí. Y entonces dije, pues voy a hacer un programa sobre rock en español. Y el director de la radio me decía, pero ¿tendrás suficientes álbumes para hacerlo? Porque eran lunes y miércoles, hacíamos un álbum cada día y presentábamos 4, 5, 6 canciones de cada álbum en los 2 días. Y era una forma de presentar lo que estoy haciendo ahora en Aura Música, pero a lo bestia. Presentar los discos que iban saliendo. Y le dije que sí. ¿No? Cuando me fui tenían 100 discos que no habían, no habían atacado, o sea que tenían para todo el año cuando yo me retiré, me fui de regreso a la Ciudad de México. Entonces, recorrí todo el rock en tu idioma, tanto la parte comercial, que tampoco estaba tan mal, como cosas tan raras como un grupo que hizo un solo disco y que nunca averigué quiénes son, que se llamaba Quintana Roo. Eh, puse a Real de 14, puse a Cecilia Toussaint, puse a Jaime López, puse a Sabina, cuando hizo Hotel Dulce Hotel y El Hombre del Traje Gris, que son los dos grandes discos de Sabina. Conocí a Enanitos Verdes y no los soporté y no los soporto hasta hoy. Hicimos un concierto con Fito Páez, no iba nadie. Me acuerdo, estaba Cecilia Toussaint entre el público, pero era un estadio, una cancha de baloncesto, un polideportivo en Querétaro, y había como 400 personas. Aquello se veía más vacío. Y yo tuve que ir a decirle a Fito Páez, oye, mil disculpas, estuvimos promoviendo en la radio, estuvimos promoviendo como pudimos, colgamos carteles, pero la gente no te conoce, no vino. Y me acuerdo de eso, siempre se lo admiré. Me dijo Fito, no te preocupes, a mí me da igual, che. Si hay una persona, yo toco igual que si hay 10,000. Dije, pues ya vas, empiezas en media hora, hermano, porque, porque sí, pues no va a llegar más gente al concierto y no llegó más gente. A la semana siguiente hubo portazo, o sea, rompieron las puertas para meterse a un concierto del Tri absolutamente abominable, porque ni siquiera traía el papaíto en el saxofón, que es amigo el papaíto. O sea, ni al armoniquero, que también es el otro, los dos grandes instrumentistas que tuvo el Tri, ¿no? Entonces, ¿qué me parece? Me parece buenísimo, me parece sensacional, me parece maravilloso. Sigo siendo fan de Jaime López, sigo siendo fan de lo que hizo, de lo que hizo Rodrigo, sigo siendo fan de Real de 14, es maravilloso. Creo que hubo muy buena música, creo que hubo música muy de su momento. Caifanes fue como en su momento. Me gustó más, por ejemplo, cuando eran Insólitas Imágenes de Aurora, que es la versión anterior al grupo, que, que Caifanes ya en su forma posterior, ¿no?
pero luego además se dedicaron a hacer lo mismo toda la vida. Nacen como un grupo neorromántico y sí, sí eran neorrománticos, ¿no? Y luego pues, nunca tuvieron claridad musical, creo yo. Luego ya tuvimos que sufrir a Maná, pero bueno, eso ya fue la decadencia. Creo que fue buenísimo, creo que desde allí tenemos todavía música que podemos oír. Podemos oír a Platero y tú, podemos oír a Soda Stereo, podemos oír a Nacha Pop, que son argentinos y españoles y de todo un poco. El primer concierto que llevé a mis hijas fue a Mecano, en Querétaro. Y nos dábamos cuenta que eran malos, pero no nos dábamos cuenta que tan malos eran. Y así, entonces, creo que el llamado rock en tu idioma fue efectivamente un movimiento muy comercial, pero que dejó un pozo maravilloso, un pozo bueno de donde sale el rock que se está haciendo hoy, ¿no? Igual piensa en Eruca Sativa en Argentina, que probablemente habría sido imposible sin Miguel Mateos. Entonces siento que no lo denigraría yo, aunque sí había cosas pues, muy flojitas, ¿no? No todo era flojito y eso es lo bueno. El nuevo disco de los Rolling Stones, el que salió a finales del 2023, fíjate, no lo he oído completo, no me entusiasmó. Sí, mientras que el de Deep Purple sí lo quiero oír completo. Lo que se puede probar es saber, y si no es solo creencia, sí, claro, sí, claro. Tú puedes probar que la escala mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, lo puedes probar. Está demostrado. Si no lo puedes probar, es una creencia. Yo creo que mi primo Enrique no es ladrón. ¿Puedes probarlo? No. Entonces no lo sabes. Yo creo que Bach es el mejor músico del barroco, pero no lo puedo probar. Yo creo que Van Gogh es el más grandioso pintor que dio la humanidad, no lo puedo probar. Y yo creo que es mejor ser bueno con quienes están más necesitados porque beneficias a toda la sociedad, y eso sí lo puedo probar. Yo sí puedo probar que una sociedad, cuando tiene una pobreza lacerante que degrada moralmente y que degrada la convivencia social, perjudica a la totalidad de la sociedad. Entonces yo incluso mi ideología política la trato de centrar en cuestiones que más o menos puedo demostrar, que no son creencias, ay, yo creo que el mercado, ay, se puede hacerlo todo. No, 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 el Estado, no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Pruébalo. Dime qué se hizo, cómo se hizo y qué resultados hubo y si son reproducibles. ¿Es tan absurdo eso? ¿Es tan cientificista eso? Yo creo que no. ¿Qué diablos es Taifanes? No es Taifanes, es Caifanes. Un grupo neorromántico de los años 80 que por ahí andan todavía dando vueltas. En otro video hablas de sabores, gustos adquiridos. Me quedé pensando, ¿habrá un gusto que no sea adquirido? Sí, por ejemplo, el de la leche. El niño lo quiere, le nace con él. No sé, habría que, probablemente hay experimentos con animales, no con seres humanos, de cuáles son los gustos que traen como parte de su conformación genética, como hay cosas que te repugnan genéticamente, y es lógico. Los que se comían esto que sabe horrible y que es venenoso, ya se murieron, ya no se pudieron reproducir. Entonces hay una presión de selección para que tu sistema nervioso y tus sentidos rechacen eso que es venenoso. Entonces puedes nacer, no sabes que es venenoso, no tienes el conocimiento preciso, pero tienes el comportamiento genéticamente determinado que hace que te repugnen ciertos olores, ciertos sabores, que cuando nos ponemos a analizarlos sabemos que son venenosos. Ah, curso express de composición de letras de canciones, ojalá, pues es que es, a ver, yo compongo fregando platos, todavía estuve el otro día haciendo una canción mientras fregaba los platos. Uno de mis trabajos en casa es por las noches fregar platos. Pero no creo que haya un curso express. Yo creo que hay tres o cuatro principios esenciales que tienen mucho que ver con el verso clásico, con la versificación clásica. Si
Tu música tiene una métrica determinada, tu verso tiene que tener la misma métrica. Es decir, si te empiezan a sobrar sílabas y las tienes que cantar rápido, tienes un problema. El ritmo de tu música tiene que coincidir con el ritmo de tu letra. Y finalmente, el acento, la musicalidad de la música tiene que corresponderse con la musicalidad de tu letra. Es decir, si dices, te quiero tanto, mi amor, está muy bien, pero si la música es tarara, ta, 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 y dices, te quiero tanto, mi amor, pues no funciona. Los acentos verbales tienen que caer en los acentos musicales. Es decir, tienes que saber si estás trabajando en 4/4, en 2/3, en 2/4, 3/4, 7/8, o 13, 16avos, que hay gente que te hace eso con sus partituras. Yo lo que pasa es que nunca adapté mi letra a músicas preconcebidas. Si yo mantengo una musicalidad en mis versos, pues esa musicalidad se mantiene, no va cambiando la tilde, el acento del lugar de una línea a otra o de un verso a otro, porque obligo al compositor a traicionarse musicalmente o me obligo a mí a cantar fuera de la musicalidad, del metro y el ritmo de la música que le va a poner al primer verso, pues en el segundo ya se me ocurrió otra cosa. Ahora hay muchas canciones, sobre todo actualmente, que tienen 2 o 3 temas que se pueden desarrollar de manera distinta. Pero en todos tienes que reconocer lo mismo. Si usaste una métrica y un ritmo y una musicalidad determinada en los primeros 2 versos y luego haces un puente para caer en otro tema, la musicalidad del metro y el ritmo del otro tema tienen que coincidir, el de la letra con el de la música. Es otra música, probablemente hiciste incluso un cambio de tonalidad, probablemente cambiaste de 3/4 a 4/4, pero la unión música-letra tiene que mantenerse así, si no chilla. Yo cada vez que oigo a alguien que empiezan los acentos a salirse de los acentos musicales, me horrorizo. Creo que es posible hacer las cosas bien simplemente reescribiendo. Pero básicamente ese sería mi curso express. ¿De qué hacen? Las canciones tratan de lo que trata la poesía, las canciones tratan de todo lo que sea humano, nada de lo humano le es ajeno a la música, ¿no? Yo creo que se puede escribir una canción sobre absolutamente todo. Y ejemplificó por lo que sobre qué bases han escrito canciones, gente que sabemos que las escribe, ¿no? Pero sí, yo me quedaría allí. Mauricio, ¿qué opinas de Benito Juárez? Bueno, a ver, vamos a ver. Estamos muy mexicanos, espero que la mayoría sean mexicanos. Hay 223 que aguantaron, por cierto, Moisés Corillosilla, muchísimas gracias por el superchat. Las disqueras mexicanas entran al rock en español porque la industria disquera argentina les estaba comiendo la tostada. Sí, es cierto, efectivamente, pero gracias a que en Argentina se desarrolló un movimiento previo, que es el movimiento donde está Charly García, Nito Mestre, toda esa gente que son previos a Fito Páez. Fito Páez es de los 80 y Charly García pues, es del siglo XVI o XV, más o menos. Sí, sí, porque conoció a Keith Richards cuando Keith Richards era joven. ¿Qué opino de Benito Juárez? A ver, Juárez es un producto de su tiempo. Es un producto de lo mejor de su tiempo y se divide en 2 grandes periodos históricos. Por un lado, es el abogado que cree firmemente en las leyes, pero que también cree firmemente en lo que decíamos que decía uno de los grandes dirigentes socialistas aquí en España, don Ramón Rubial. La revolución se hace en el boletín oficial, en donde se publican las leyes. Es decir, una sociedad se cambia cambiando sus leyes. Y sale mucho más eficaz y mucho más barato que matar a 300 personas y dejar 600 huerfanitos. La fabricación de huérfanos no me parece una buena manera de manejar el cambio social en lo personal. Entonces, Juárez entiende el poder de las leyes y lo ejerce.
y lo ejerce con las leyes de reforma, lo ejerce en la Suprema Corte, lo ejerce como gobernador de Oaxaca, a tal grado que cuando es gobernador de Oaxaca le quieren hacer un Te Deum, siendo él cristiano, que siempre lo fue, aunque se lo quieran negar, él dijo que no, porque como gobernador de Oaxaca tenía que atender a todos y no solamente a los cristianos. No había más que cristianos por aquel entonces. La idea era que él no iba a asistir a una ceremonia de carácter religioso, porque su responsabilidad era civil. Ese es el Benito Juárez que defiende la legalidad que él mismo aporta a construir en las leyes de reforma, que defiende esa legalidad en contra de la intervención francesa. Eh, y que la defiende aunque el impostor, el suplantador, el pobrecito Maximiliano, tenía ideas muy cercanas a las de la Ilustración de Juárez. Era un hombre enormemente progresista, por eso también molestaba en Europa, Maximiliano de Habsburgo. El pobre tarado lo convencieron de que los mexicanos lo querían de emperador. ¿Cómo se iban a enterar los mexicanos que existía Maximiliano de Habsburgo? Esa fue una operación de los miserables del Comité de Notables, que fue a pedirle un emperador a Napoleón III. Me parece uno de los momentos más arrastrados en la historia del planeta y de México, por supuesto, ¿no? Uno de ellos era Juan de Pomuceno el Monte, el hijo de Morelos, hágame usted el favor. Sí, los curas tenían hijos, muchos. Todavía los Hidalgo y Costilla viven en México, búsquenlos por ahí en Google. Bueno, entonces, Benito Juárez defiende la legalidad contra un señor que pensaba lo mismo que él, un señor que fue abandonado por los conservadores, el emperador de México, el emperador Maximiliano es abandonado por los conservadores porque le salió progre, le salió rojo, le salió liberalote. Y, y son los motivos por los que lo abandonan los conservadores y lo abandona Napoleón III cuando se da cuenta que no puede recrear una nueva colonia en México y necesita sus ejércitos para otra de las guerras que estaba haciendo, no me acuerdo cuál. Ese Juárez, que conserva la legalidad hasta el último momento, hasta que está en un reducto con el Archivo de la Nación en lo que hoy es Ciudad Juárez, con el apoyo clarísimo de Lincoln y de los sectores más progresistas estadounidenses, y es el que logra regresar con sus ejércitos hasta rodear a Maximiliano en, en Querétaro, precisamente donde yo viví. Fíjate, hicimos alguna vez una radionovela sobre la historia de Querétaro y sobre el sitio de Querétaro a cargo de Mariano Escobedo y la toma de Maximiliano preso. Toma a Maximiliano, reinstaura la República y, y fusila a Maximiliano porque considera que es lo que tiene que hacer. Cuando la condesa de Salm Salm le pide a Juárez de rodillas que no fusile a Maximiliano, era un compañero liberal, pero había usurpado el poder en México. Y la frase de Juárez es: no lo fusilo yo, lo fusila la República. Esto es estremecedor del todo. Y hay una historia que casi no se ha contado, ahora me haces contarla. Una historia de la que yo me enteré en el convento precisamente de donde se refugió Maximiliano en Querétaro. Maximiliano es fusilado junto con Meremón y Mejía. La foto, por cierto, el cuadro de Manet, de Manet, sí, de Manet, del fusilamiento está mal porque no quedó al centro, puso a Tomás Mejía al centro y él se puso a la izquierda de los fusilados, a la derecha del pelotón de fusilamiento. Maximiliano es fusilado, su cuerpo es embalsamado para enviarlo de regreso a Europa y es depositado en el sótano del convento. Y Benito Juárez, en un momento dado, baja a ese sótano y está un tiempo determinado, hay quien habla de media hora, una hora, con el cadáver de Maximiliano. Y luego sale, se retira. Y yo siempre quise hacer una pequeña
pequeño entremés teatral histórico, no, absolutamente especulativo, sobre el diálogo que puedan haber tenido, el diálogo que puede haber tenido Benito Juárez ante el cadáver de Maximiliano, a quien nunca vio vivo, por cierto. Ese es un Juárez. Luego viene el Juárez de ya tengo el poder. Y está bien esto mola, esto me gusta, esto es que es muy bonito. Y me dicen que soy simpático, alto, guapo, inteligentísimo, bailo como nadie, porque le gustaba mucho bailar a Benito Juárez, siempre lo ponen con cara así. Y no, Juárez bailaba mucho, se escapaba para bailar. Y le decían cosas muy bonitas cuando era presidente y entonces decidió quedarse. Entonces ella es otra etapa histórica que es absolutamente despreciable, ¿no? De Juárez. Pero así son los héroes históricos, nunca son monocolor. Los seres humanos somos complejos y nuestros héroes y nuestros ídolos y nuestros jefes y nuestros líderes son complejos. Tenemos que asumirlos en su complejidad. Y por eso yo cuando denuncio a alguien como Gandhi o como el Dalai Lama, es porque siento que su perjuicio es mayor que el bien que hace. Así como exalto a Mandela sabiendo que fue un hombre que fue a la lucha armada y yo estoy en contra de la lucha armada y la razón por la que lo encarcelan es precisamente porque había estado fomentando la lucha armada al interior del Congreso Nacional Africano. Y digo yo, vale, hizo mal, pero el resumen general me parece beneficioso. Y creo que en el caso de Juárez, evidentemente el resumen general de su vida, el plato se decanta por el lado de que fue beneficioso para México y en general para las sociedades que creen en las leyes y en la democracia como la mejor forma de darse gobierno y dirección. O eso creo yo. ¿Por qué algunos al envejecer pasan de ser de izquierda a ser conservadores? No sé, hay muchas cosas. Primero que nada, ahí tienes cosas que perder. Luego tienes una visión más compleja de la realidad, evidentemente, como ya lo decía yo. Y de otra vez hay gente que se vuelve, yo no sé si siga pasando, hay gente que se vuelve cascarrabias, ¿no? Se enoja porque no logró sus ideales de juventud y entonces pues, se cambia de ideales. A mí siempre me ha parecido muy, muy raro, ¿no? Yo creo en la igualdad. No, ya no. ¿Cómo ya no? ¿Cómo puedes dejar de creer que todos los seres humanos tienen derecho de lo mismo? A ver, es que a mí uso ese ejemplo porque me parece un ejemplo muy válido. Me pasa a veces. Voy en el autobús, soy muy de autobús municipal. Y veo a la gente, pero sí hay gente que te cae mal porque los ves y dices, "Bah". Y hay gente que la ves y dice, mira, este es simpático. Hay jóvenes ahí, te da el paternalismo. Es un señor, la señora mayor que metes la mano para que no se vaya a caer. Y no te das cuenta que probablemente es tan mayor como tú, pero está en situación bastante más frágil y menos va al gimnasio menos que tú. Y luego los miro a todos y me acuerdo que todos tienen sueños, ideales y todos tienen derecho a ser felices y todos tienen derecho a que se les hagan realidad algunas de las cosas que desean. Y todos tienen derecho a tener una vida tranquila y todos tienen derecho a ver crecer a sus hijos y acariciar a su perro y todos tienen derecho a tener la mejor vida posible. Todos. Porque si no tienen derecho todos, no tiene derechos nadie. ¿Cómo resulta que hay gente que llega a los 70 años y se le olvida esto? Pues no lo sé. A mí me alarma mucho, que es lo mismo que he dicho muchas veces de la gente mayor. Eso es que de pronto desprecian a los jóvenes y los ofenden en el propio autobús municipal, yo lo he visto, ¿no? Es que chavales, es que sois imbéciles. Tranquilo. Cuando tenías esa edad no eras mejor tú, chaval. Que lo sé, pero yo la tenía y yo era igual de cafre que estos niños. Tienen 15 años. ¿Qué esperas que se comporten como si tuvieran 39? Yo creo que la gente olvida eso, sobre todo, ¿no? Olvida que fue joven. Yo trato de no olvidarlo. 3 discos de rock progresivo. ¡Ay! 3 discos de rock progresivo. 2112 de Rush. Así para abrir boca. Concierto para grupo y orquesta de Deep Purple. Y pues, The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna
de Pink Floyd, porque son los tres primeros que me acordé, ¿eh? Porque luego pienso, y seguro ahora voy a pensar en eso, ¿por qué no le dije este? Ay, pero si en este es magnífico y en este se hace tal. Jethro Tull, pues ya dejé fuera a Jethro Tull, dejé fuera a Moody Blues, una de mis bandas favoritas. Bueno, tres discos son esos. ¿Me gusta la música de PJ Harvey? Sí. Y me gusta mucho en el escenario. Tiene un magnetismo especial y una presencia muy singular en el escenario PJ Harvey. He estado viendo cosas que ha hecho en los últimos 2, 3 años y me encanta, me parece muy eh, interesante el trabajo que hace en el escenario. Más en el escenario que su música. No sé si me oiría yo su discografía completa en un descuido, pero en el escenario lo que me cuenta me convence, me lo vende. Tenemos la predisposición genética de que nos guste lo dulce y grasiento por supervivencia, rechazar lo amargo, el sabor a podrido por el mismo motivo, se calcula que sí. Y ese es uno de los problemas que tenemos. La sal también nos gusta porque pues, era difícil el acceso a la sal, entonces cuando encontrabas algo salado había que atascarse de sal. Que cuando se vuelve accesible la grasa, la sal y el azúcar, pues tenemos problemas de salud porque nuestro apetito es mayor que la necesidad fisiológica que tenemos de esos satisfactores. Yo no soy de dulce, pero soy de sal y eso está muy mal. ¿Qué prefieres, piano, cello o violín? Los tres. Eh, pero si por darles un orden, el piano me gusta muchísimo, pero se me hace que tiene limitaciones expresivas. Limitaciones expresivas que por otro lado no tienen los otros dos instrumentos, precisamente porque no tienen separación discreta entre las notas. Es decir, en el piano no puedes hacer un glissando. Glissando. Glissando es el arrastrar de una nota a la otra en vez de hacer pa, pa, hacer pa. Arrastrarte de una nota a otra, pues lo puedes hacer en un instrumento de cuerdas, pero no lo puedes hacer en el piano. Entonces la limitación, digamos, interpretativa del piano me haría ponerlo en tercer lugar. El cello sería lo segundo, me gustan muchísimo. El cello en el rock ha tenido un papel maravilloso, sobre todo recientemente, ¿no? Y grupos como The Accidentals, por ejemplo, se apoyan mucho, o Cuenca, se apoyan mucho en el cello, por no contar con Apocalíptica, que es un grupo de rock heavy o metal de violonchelos. Y el principal pues, sería el violín porque es lo mismo que el cello, pero es más portátil, porque es más agradable, porque es más cercano quizás para mí como público, o porque mi padre adoptivo tocaba el violín y los discos que dejó eran de violín. Entonces yo de pequeño me escuché 700 millones de veces el doble concierto de Bach para dos violines con el dueto de padre e hijo de Igor y David Oistrakh. Me escuché 4 trillones de veces el concierto para violín de Beethoven con Jascha Heifetz, el concierto para violín de Tchaikovsky, no me acuerdo con quién. Y entonces el violín me gusta mucho porque el violín fue mi entorno auditivo de la música clásica. Probablemente si hubiera escuchado más violonchelo clásico, me gustaría más el cello. Pero es que es increíble cómo puedo acordarme de los temas de las canciones de la música clásica, ¿no? Entonces sí, las dos me gustan mucho. En vivo, ¿a quién preferirías? ¿A Beatles o Led Zeppelin? Beatles, sí, toda la vida. Led Zeppelin, ya sé lo que hacen. Luzbel y Transmetal, ¿estas bandas las trataste? No, porque ya el metal a ciertos niveles ya me deja atrás. Yo tengo un tope de heavy. Eh, The Last Dinner Party no las he escuchado. Dices como rock pop, son solo mujeres, pero yo no tengo ningún problema con eso. Al contrario, tres de mis bandas favoritas en este momento son solo de mujeres. Y Plush, que las acabo de descubrir y que les oí un par de canciones interesantísimas. Eh, no es que recuerden a PJ Harvey, es que está. ¿Qué opinas de los derechos de los animales que no son lo mismo que los derechos humanos? ¿Por qué? Porque no son humanos. Es decir,
Te la pongo así. Si tengo yo que decidir entre salvar a un niño o a una rata de un incendio y solo puedo salvar a uno, voy a salvar al niño. Si tengo que decidir entre un niño y un gatito, voy a salvar al niño. Si es entre un niño y un perro, me va a doler en el alma, pero voy a salvar al niño. Y si es mi perro y un niño desconocido, voy a salvar al niño. A esto lo llaman despreciativamente especismo, porque si le ocurrió a un filósofo, a Singer. Eso de tener nombre de máquina de coser siempre es problemático. Eh, pero no creo que se les pueda conceder los mismos derechos a los animales que a los hombres, sobre todo porque no tienen las mismas responsabilidades que tienen los seres humanos. Dije los hombres genérico, ¿ok? No empiecen. Es decir, los derechos van acoplados a una serie de responsabilidades y obligaciones hacia tu sociedad. Los derechos son algo que te da tu sociedad o que puedes ejercer en sociedad, pero que tienen que implicar el respeto a los derechos de los demás y una serie de responsabilidades. Estas responsabilidades no las puede asumir un animal. No está consciente ni siquiera de su pertenencia a una determinada sociedad. Quizás mi perro cree que pertenece a la manada de nosotros tres, pero no estoy seguro. Eh, nunca me trae su comida para que me la coma yo siempre le doy de comer. Entonces, precisamente porque existe esa diferencia en nuestra interrelación con nuestra sociedad, la sociedad humana no le puede conceder todos los derechos que los humanos a los animales, porque si no tienes que darles el derecho al voto. Y si me argumentas por qué no les puedes dar el derecho al voto o el derecho a la educación gratuita, pública y universal, lo que tú me argumentes de por qué no le puedes dar esos derechos a los animales es lo mismo por lo cual yo te puedo argumentar que no se le pueden dar otros derechos a los animales. Mira, ya salió un montón de gente adoradora de PJ Harvey, me parece muy bien, a mí me parece una compositora, sobre todo excelente, independiente de que su presencia escénica es muy, muy, muy interesante. Pues ya Sebastián Galeano y Lorena Zavala les gusta PJ Harvey, me parece muy bien. Ah, la IA te compone música, canción, letras y hasta te crea una imagen. No, no me impresiona. Esto no es nuevo, mira, había unas cosas que se llamaban pianolas. Pero para ubicarnos, ¿no? O pues, ¿qué esas cajitas de música? Mira, había cajitas de música. Entonces, la melodía estaba codificada en un cilindro a través de pequeñas protuberancias. Y al girar el cilindro, esas protuberancias golpeaban o no golpeaban unas láminas de metal afinadas. Y entonces tú le das vueltas al cilindrito con un juego de engranes para que no vayas muy rápido y te canta, por ejemplo, La vida en rosa. Entonces, pues, tú puedes oír la vida en rosa con una quejita de música. Bueno, una pianola. ¿La inteligencia artificial puede tocar la vida en rosa? Por supuesto que puede. Yo prefiero seguirla oyendo en voz de Edith Piaf si no les molesta. Porque lo que no es humano no me provoca emociones humanas, ¿ves? Ese es el problema. Entonces puede componer música, puede ser el Pino Puente, puede hacer lo que quiera, tirarse en paracaídas. No es una experiencia humana. Y lo que yo explicaba precisamente cuando hablaba del concierto ahora de The Warning y de muchos conciertos a los que he ido en mi vida, es que lo que me gusta es que estoy oyendo una expresión humana, con los errores de una expresión humana. Que a mí me gusta que suene el bordón de la guitarra cuando pasas los dedos y nos acostumbramos a que en las grabaciones suena eso, que es un error, que es un elemento extraño a la música. O las llaves de la flauta, o las llaves del clarinete, o las llaves de la zanfona, que suena durísimo. Que se fallan notas, que se es imperfecto, pero que se hace música y una emoción genuina. Eso es lo que me gusta. La inteligencia artificial puede hacer lo que quiera, no me va a emocionar. Y si me puede engañar, es una emoción engañada.
tampoco vale mucho, ¿no? De verdad, no vale mucho. Ya se me hizo tarde esto, pero esto sí lo quería contar desde el otro día y, y no quiero que se me pase. Se, Esto ya había ocurrido, ya se había, y no he hecho por cierto, lo del genocidio en Ruanda, porque finalmente duró muchos días y está todos estos meses, estas semanas, conmemorándose el terrible genocidio de Ruanda, y hablaremos de él, pueden estar seguros. Gracias a Amanda García por el super sticker, qué detallazo. Wow. Leía jugando ajedrez, sí te emociona, ¿por qué? Es como leía corriendo los 100 metros libres. Pones un cochecito de control remoto y lo haces correr los 100 metros libres y le gana al mejor corredor. No, sigue sin emocionarme. Bueno, el punto es, hace unos días empezó la decisión de si se va a hacer un juicio o no se va a hacer un juicio a una familia que en 2021, hace 4 años ya casi, 3 años, perdón, Arely Naomi Proctor fue encontrada muerta dentro de la iglesia Apóstoles y Profetas en San José, California, el 24 de septiembre de 2021. Esta niña que tenía 3 años, por favor, 3 años. Fue torturada hasta la muerte durante un exorcismo que realizó su familia. Es una iglesia pentecostal y cuando sufría y su madre le hacía sufrir, ha salido a colación porque lo han contado los acusados, que le decía te quiero, te quiero, te quiero, como una forma de evitar que siguiera el sufrimiento. La madre no hizo ningún caso y el cuerpecito terminó en el altar. El cuerpecito estaba lleno de heridas que sufrió cuando su madre, su tío y su abuelo la tiraban del cabello con fuerza para arrancarle lo que decían que era un demonio. Estos son documentos del fiscal de distrito, el ayudante, la fiscal de distrito ayudante del condado de Santa Clara, Rebecca Wise. Dijo la fiscal que Claudia, su hermano René, que Claudia Hernández, la madre de la niña, su hermano René Aarón Hernández Santos y el padre de ella, René Trigueros Hernández, fueron arrestados varios meses después de la muerte de la niña. El trío ha dicho que no son culpables, por supuesto, y al ataque delictivo a un niño menor de 8 años de edad, no sé por qué las leyes de California lo diferencian, yo no las hice. Y el 10 de mayo, el juez Hanley Chu decidirá si el caso va a juicio o no. Me parece tan raro que en un caso donde tienes una víctima pequeña así, que es especialmente dolorosa, porque por cómo somos los seres humanos, obviamente la muerte de niños nos va a doler más que la muerte de adultos, eh, que decidas si va a juicio o se les acepta que no son culpables. Cuando las autoridades en la escena le preguntaron por primera vez a Claudia, que por entonces tenía 25 años, lo que le había pasado a su hija, la madre dijo que Arely había despertado llorando y gritando y que su hija pues, estaba poseída, que se veía diferente, que sus ojos eran diferentes, que se veían vacíos y que ya no era ella misma. Hay una alteración, por cierto, psicológica, neurológica, en la cual tú crees que la gente ya no es la que es. Esto ha sido base de relatos de ciencia ficción como Los asaltantes de cuerpos, de los cuales se hizo una magnífica película en los 50 y una película horrenda en los 80. Entonces pensar que los ha sustituido por otros, los ha sustituido por demonios. Parte de esta afección neurológica puede haber tenido que ver en el mito de las hadas que se robaban a los bebés y dejaban a sus propios bebés de sustitutos, y aunque eran idénticos,
las madres decían que eran diferentes. Así que pues decidió que la madre de Claudia decidió que estaba poseída porque, aquí están, son palabras de la madre, porque yo voy a la iglesia. Cuando se preguntan ustedes si la iglesia, la religión causa daños o no, ¿qué daño le hace a alguien creer en lo que quiera creer? Casos como este no son infrecuentes. Claudia le dijo a la policía que su hija le decía te quiero, pero ella seguía pensando que su cuerpecito tenía un espíritu maligno y pues el padre, el padre y el hermano de la madre juntos fueron a la iglesia que lleva el padre y realizaron un exorcismo que acabó costándole la vida a la pequeña. La madre dice que ella habla con Dios, el tío habla en lenguas, tiene capacidad de sanación, tiene visiones y Cristo le ha dado el poder de reprender a los pecadores. ¿Qué tiene de malo creer libremente en lo que quieres creer? En una religión como las pentecostales, donde puedes hablar en lenguas, como la loca aquella que cree que dice que habla con los extraterrestres para esquilmar a gente más ingenua que ella. ¿Qué daño tienen las creencias? Y cuando entra este debate, siempre se nos olvida citar casos como este, que son dolorosísimos y que no son tan excepcionales. Pero así fuera, un caso cada 10 años, la vida de un niño vale. El combate a las creencias irracionales, estúpidas, a las religiones que no tienen ninguna base, a las creencias que llevan a la gente a sentirse capaz de hacerle eso a otro ser humano, sobre todo a un pequeño, sobre todo a su propio hijo, que lo deja a uno helado. Bueno, pues estamos llegando al final, efectivamente. Dice Sebastián Galeano, a propósito de la inteligencia artificial, anunciaban hace unas semanas el estruendoso fracaso del primer videojuego creado exclusivamente por una IA. Resultó aburridísimo y sin sentido. Mira, lo haría en este momento. Mira. La verdad es que creo que no tengo aquí mi login de ChatGPT. Yo le he preguntado a ChatGPT sobre mí. Me atribuye libros que nunca escribí, me atribuye carreras que nunca estudié, me atribuye participación en periódicos donde nunca me contrataron. Pero no menciona ninguno de los libros que sí escribí, ni los periódicos en los que sí estuve, ni lo que sí estudié, nada. Porque es un modelo de lenguaje. Analiza una palabra de tu pregunta, ve qué palabra suele estar relacionada con esa en la vasta base de datos que tiene, la pone y entonces analiza cuál es la siguiente que en la base de datos que tiene sería lógico poner después. Y así va concatenándolo. Por eso hay gente de expertos en inteligencia artificial que dicen que es como un autocorrector con turbo o un autocorrector con esteroides. Eso es lo que nos dicen algunos de los expertos, de los verdaderos expertos en inteligencia artificial que no nos andan vendiendo el miedo. Gracias, Ariel Fernández, que descubriste mi canal hace una semana. A ver cuánto duras, ojalá mucho, pero nunca hay que olvidar que aquí tenemos problemas. Si puedo rescatar vídeos, si puedo rescatar audios, digo, los tendrán en los segmentos ahora, 1000 disculpas. Y si no puedo rescatarlos, pues lo siento muchísimo, de verdad, lo siento en el alma. Nos vemos la próxima semana. Esto es El Rey Desnudo en su versión de la revista semanal. El miércoles tenemos a fondo. Mañana tenemos ahora música en Patreon. Empezamos a publicar también en YouTube una semana después que en Patreon. Pero mañana en Patreon tenemos el último sencillo sacado hace 2 días de el nuevo disco de Deep Purple que viene en julio. Yo creo que vale la pena que se metan a Patreon para que lo disfruten. La canción es espectacular, absolutamente espectacular. Y los 3 que todavía permanecen de la vieja formación de Deep Purple, no de la primera, pero de las formaciones famosas, Ian Pace, el maestro de la batería, Ian Gillan, el cantante, y Rob Glover, el bajista, vale la pena
oírlos. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.